tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen lunes para todos y todas. Aquí estamos en la tercera edición de TV para compartir toda la información parlamentaria. Hoy ya se conoció la convocatoria a la sesión del 22 de marzo para el miércoles, con pedida solicitada por el diputado Julio Cobos para las 2 de la tarde. Está prevista, aparece en la página web de la Cámara, en un miércoles que va a tener mucha actividad, muchas comisiones, presupuesto, finanzas, industria, junto con ganadería y agricultura. Así que va a haber mucha actividad ese miércoles y la necesidad también de avanzar respecto a los créditos UBA. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer este Congreso para esta decisión del Estado argentino, en el gobierno de Mauricio Macri, de otorgar estos créditos para la vivienda y también para automotores que se ajustaban por inflación? Después de la pandemia, en el contexto de la pandemia, se había suspendido la ejecución de intereses por un par de años en relación justamente a los decretos que hoy cumple su tercer aniversario, el del ASPO, donde, bueno, se determinaba una nueva conformación de la actividad argentina. Así que eso es parte de lo que se va a escuchar el día miércoles cuando esté la Comisión de Presupuesto y la de Finanzas. Una la conduce Carlos Heller, otra la conduce la diputada Aparicio, los dos de Frente de Todos, porque van a recibir los cientos de proyectos, no sé si tantos, pero sí una cantidad importante, por lo menos 3 o 4, respecto a cómo abordar la problemática de los créditos UBA, porque son acuerdos entre privados, ¿no? Y no hay ninguna ley que haya hecho esos créditos. Así que mucho de lo que sucedió durante la pandemia, o lo que sucedió en el gobierno anterior, se va a estar escuchando seguramente el día miércoles. Pero antes va a haber otras comisiones que ustedes también van a poder ver aquí en Diputados TV, como la de juicio político, que se sigue a los 4 miembros de la Corte. Hay como 11 invitados para mañana. Vamos a repasar en detalle para que ustedes, bueno, lleguen al día de mañana a las 13 horas cuando comience esta comisión, con las cosas un poco más claras de qué están diciendo los distintos testimoniantes, quiénes son los invitados para mañana, lo vamos a repasar. Pero también se va a estar discutiendo en la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque está el Plan 2030 que tiene media sanción del Senado y que empieza entonces su debate aquí en la Cámara. Con estos diputados vamos a estar hablando, algunos de ellos, vamos a hablar con el diputado Carlos Selva, vamos a hablar con el diputado Álvaro González. Aquí veo las fotos, uno del oficialismo, otro de la oposición. Uno sigue juicio político, el otro diputado sigue los temas que tienen que ver con el desarrollo productivo, así que toda la agenda hoy va a estar presente aquí en esta tercera edición. Voy a saludar a mis colegas, voy a empezar por aquí, mi colega Antonio Ricovene. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes, un lunes. Amanda, Alma, ¿cómo estás? Sí, acá estamos. El lunes vine a visitarte a vos, a visitarla a Débora. Y esperando también y a contarles a la audiencia un poco lo que va a suceder en la jornada de mañana respecto al juicio político, donde, bueno, se va a venir un capítulo especial que tiene que ver con el fallo por el 2x1, un fallo repudiado por una gran parte de la sociedad, también por este Congreso, y a partir de ahí, bueno, ver qué va a estar pasando, y todo eso vamos a estar contando en el programa de hoy. Débora Durieta, bienvenida, buen lunes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro. Estaba viendo que tenemos un miércoles súper cargado, ¿no? Sí, que empieza de una manera y no sabemos cómo termina. Exactamente, empieza con comisiones y no sabemos si termina o no finalmente con sesión. Todo está atado a que haya o no quórum en las comisiones que deberían tratar una solución, una renegociación de lo que son los créditos UBA, para créditos hipotecarios UBA. ¿Qué hizo la oposición? Convocó una sesión para las 14 horas, pero, si no me equivoco, a las 10 de la mañana se convocó a las comisiones de presupuesto. No es a las 12. A las 12. A las 10 de la presupuesto agroindustria. solo, sí. Ahí va. Bueno, a las 12 del mediodía se convocó un plenario de comisiones, las comisiones de Finanza y de Presupuesto y Hacienda, para tratar todas las iniciativas que hay en torno a créditos hipotecarios. En caso de no conseguir quórum, la oposición mantiene en pie la sesión convocada para las 14. O sea que todos los diputados ya están en zona, podríamos decir, porque esta sesión que se conoció hoy, el texto, el documento, la notificación concreta de su convocatoria empezó a circular por la Secretaría de Prensa de la Cámara, también ya está publicada en la página web.
implica que todos los diputados tienen que comprar sus pasajes para venir, gestionar los pasajes para venir. Pero con esto que vos me decís, me parece que también por otro lado van negociando. ¿Vendrán todos? ¿No vendrán todos? ¿Qué pasará? Imagino que los que no les interesa que se traten los créditos UBA directamente no están pensando sacarse el pasaje, porque hay algunos que obviamente están de acuerdo con esta iniciativa, que consideran que es un acuerdo entre privados, pero por otro lado, imagino que si el oficialismo y la oposición deciden dar quórum, avisan, no viajen, damos quórum y se debate el tema en comisión. Recién veíamos en la promo, antes de empezar el programa, un fragmento de la entrevista que le hicieron hace algunos días a la diputada Marcela Paso de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, que decía que ella presentó un proyecto también en ese sentido, así que son, creo que 4 o 5 los proyectos. Hay varios, y hay varios también vinculados a créditos hipotecarios en general, pero a la vivienda y demás. Algunos, por lo menos de las distintas fuerzas, hay algunos. Esa es la buena noticia, si se quiere, para los que quieren dar una solución a los que tienen créditos UBA. Por un lado está uno de Pedrini, por otro lado hay uno del diputado Heller, otro de Gioja, hay uno de Ritondo, bueno, el de Cobos obviamente, claro, que fue el gran impulsor de este debate, y alguno que otro más también hay en ese sentido, así que mañana el miércoles, la idea es poner todos a la vista, todos los proyectos que hay, y ver si se llega a un dictamen unificado, porque no olvidemos que dentro de Juntos por el Cambio no todos tienen la misma postura. Así que, por lo menos lo que está entonces apostando por el diputado Cobo, junto con otros diputados que acompañan el pedido de esta sesión, es que se junte la comisión, claro, comienzan a discutir y vayan trazando un horizonte más posible. Exacto. Poner el tema también sobre la mesa, ¿no? A la hora de las negociaciones. Sabíamos que el oficialismo también estaba pensando su sesión para la semana siguiente, ya en caso de conseguir un dictamen para esta semana, podría darse también la posibilidad, ¿no?, de tener una herramienta más la oposición para negociar a la hora de sentarse a conseguir el quórum para la hora que el oficialismo lo quiera dar. ¿Se imagina el 28 la sesión que tenga el tema de Santa Fe, que va a ser dictaminado finalmente el miércoles también temprano en la Comisión de Presupuesto como tema principal? Los créditos UBA como segundo tema. Un popurrí. Y algún otro más que Ley de agroindustria. Ley de agroindustria que mañana, pero bueno, no va a haber pasado por presupuesto, le va a faltar presupuesto, por lo menos se va a juntar a agricultura e industria, va a faltar presupuesto, que entiendo que tiene una dimensión presupuestaria, no me acuerdo si había sido girada presupuesto. Creo que ¿pasó sí. por presupuesto? Ahora voy a preguntar. Yo creo que tenía girado presupuesto también la vez pasada, por lo menos, el proyecto, pero si no quedaría ya lista para dictaminar y está en monotributo tecnológico, ya listo. Bueno, con toda la pila así, larga, de los que tienen dictamen del año pasado. Pero el objetivo es, no sé si hacer una sesión corta, porque ninguna sesión es corta, pero un temario bastante acotado que podría tener Monotech, por un lado, y obviamente el plato fuerte de la sesión sería lo del fortalecimiento de la justicia en Santa Fe. Esa sería la llave que podría destrabar las relaciones oficialismo y oposición para sesionar. Porque se supone que el 29 viene el jefe de gabinete, Agustín Rossi, a dar su primer informe, su primer informe de gestión, para contar un poco con qué se encontró una vez que Mansur dejó el puesto, ¿no? Allá por fines de diciembre. Sí, así es. Está previsto que sea la primera acá en esta Cámara de Diputados. La última vez Mansur había enviado un informe al Senado de la Nación. Y bueno, esta vez sí sería con la presentación del jefe de gabinete. Y ya hay varios diputados preparando, ¿no?, las preguntas, ese listado de preguntas que le llega al jefe de gabinete y que después responde. Algunas verbalmente durante la exposición y otras quedan después para una presentación formal por escrito. Sí, vamos a ver cuántas preguntas son, ¿no? Deben ser bastantes, más de... Las últimas veces fueron entre 3.000 y 4.000. ¿no? Sí. Y sí, 1.000 son las que son del Senado. Claro, ya son menos cantidad de diputados. Exactamente, acá tenemos más bloques y obviamente más diputados. Sí, más personas y menos tiempo que viene el jefe de gabinete, porque es parte del reclamo que también le vienen haciendo. Pero bueno, eso va a pasar la semana que viene, se los contaremos más adelante. Esta es una semana corta, 4 días de la semana, martes y miércoles súper recargado de comisiones, con temas potentes, con temas que van a llevar debates importantes, van a poder seguirlo aquí por Diputados TV. Uno de los temas tiene que ver con el juicio político y de eso vamos a estar hablando con Antonio, que se hizo un resumen
para que puedan ustedes estar tomando nota de lo que va a pasar mañana. Las comisiones de juicio político son largas, no hay expectativas de que sean tan más cortas porque son engorrosas, porque es un procedimiento y un proceso que se da de manera casi extraordinaria. No es tan común que se desarrolle un juicio político o que haya por lo menos una instancia de búsqueda de pruebas, de acusación y de construcción también del material que se requiere para llevar adelante la investigación si hubo o no mal desempeño por parte de los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Están pasando secretarios de vocalías, secretarios de secretarías o letrados de secretarías. También están pasando los secretarios privados de los jueces de la Corte Suprema y esta es la convocatoria para mañana para avanzar como primera vez, digamos, más claramente sobre algunos de los expedientes, ¿no? Hasta ahora venían todos un poco contando cosas generales y también no estaba tan ordenado de qué se estaba hablando, pero ahora sí convocó la presidenta de la comisión, Carolina Gaylar, a discutir una de las causas de denuncias, que tiene varias, creo que son 4 las denuncias que apuntan a este fallo, que tiene que ver con el fallo de Muiña, justamente Luis Muiña, represor de Posadas, de la patota del Posadas, que solicitaba la condonación de su pena a través de la ley del 2x1, que estaba allá en el momento que la solicitaba, fenecida, había perdido su estado legal, su estatus legal, pero igualmente con el concepto de la implementación, que es un concepto republicano de la implementación de las leyes más benignas en el caso de delitos penales, la Corte Suprema aceptó el pedido de 2x1 de la conmutación de la pena de Luis Muiña y se armó un escándalo increíble. ¿No? Salió todo el mundo a la calle a repudiarlo. Este Congreso derogó las leyes y dijo no se puede implementar el 2x1, aunque ya no exista más, pero nunca en casos de delitos de lesa humanidad. Y tal fue el escándalo que vos planteás, un dato que vos siempre, que traemos siempre a colación, que vos me lo hiciste acordar, y es que diputados y Senado trataron ese tema en una misma semana, o sea que el Senado horas. No esperó los 7 días, siempre que es tan riguroso con el reglamento, la espera de los 7 días para tratar un tema. Pasó tal fue la demanda leyes. Social, claro. Con esta, con la del 2x1 y con la ley Micaela. Con la ley Micaela. Que fueron inmediatamente consecutivas las sesiones. Una fue martes y otra fue miércoles y otra fue miércoles y jueves. O sea, ese fue el impacto exactamente. Pero bueno, también hay que ser respetuosos con el reglamento. Sí. Porque por ahí son leyes cortas, las alcanzás a leer de un día para otro y demás, no así con el presupuesto. Por supuesto, sí. Además una ley que lo único que dice en definitiva es no aplicar ley 2x1 en caso de genocidio. Exactamente. Atención, ¿no? No era tan extenso, no había mucho que estudiar, así que se podía llevar adelante, pero bueno, ahí te marca también un poco el impacto que tuvo la decisión de la Corte Suprema en ese sentido. Bueno, y para esta introducción le damos el paso entonces a Antonio para que nos cuente qué podemos esperar de mañana. Así es, sí, este debate, Amanda, que vos comentabas recién, esto que pasó en mayo de 2017, bueno, se va a meter mañana nuevamente en el anexo A partir de las 13, cuando se sienten los diputados y diputadas para tratar este tema. ¿Qué va a ser el tema principal? El 2x1 que falló la Corte, decíamos, en mayo, que también generó una gran movilización, que impulsó también a que este Congreso pudiera sesionar tan rápido. Así que bueno, tenemos para pasar a la siguiente placa, donde vamos a estar viendo quiénes van a ser los principales invitados del día de mañana. Van a aparecer exfuncionarios del gobierno de Cambiemos, puntualmente el ministro de Justicia de aquel entonces, Germán Garabano, el senador José Torello, que fue jefe de asesores de la presidencia, y Fabián Pepín Rodríguez Simón, que en su momento en el gobierno de Cambiemos era considerado como un asesor en temas judiciales y hoy está prófugo en Uruguay. Son muy pocas las posibilidades que aparezcan estas 3 personas mañana en la comisión. José Torello trascendió que se comunicó con Carolina Gaylar y le informó que no iba a asistir, en línea con el argumento que viene planteando Juntos por el Cambio, que es en la inoportunidad, el momento para llevar a cabo este juicio político y demás cuestiones que alejan a la oposición de lo que está sucediendo. Pero eso no lo puede definir el senador. No es oportuno, entonces no vengo. No, y además no puede negarse, ¿no?, a venir, en definitiva. Vamos a ver, puede por ahí posponerse, sí, su presentación.
Rodríguez Simón por lo menos está prófugo y no, tienen que agarrarlo primero para que pueda venir y extraditarlo, pero tanto Garabano como Torello están obligados a venir, no tienen ninguna posibilidad de no presentarse porque incluso el reglamento de la Cámara le da solamente la posibilidad de no declarar presencialmente a quienes ocupan la primera magistratura del Ejecutivo y a los principales ministros. De última, siendo Senado, uno dice, bueno, capaz se agarra de los fueros, no sé, algo no sé como... si corresponde no ahí. sé, digo, como Stornelli se basó en el Código Procesal, digo, buscar, pero eso decir, no es el momento, me parece raro, pero bueno. Sí, lo que empieza a aparecer es, bueno, una estrategia parecida también a la que tomó Stornelli desde el ámbito judicial, explicando por qué no iba a presentarse en 2 ocasiones, cuando fue que eligió presentar un escrito. Estos fueron invitados pedidos por el oficialismo, principalmente por Rodolfo Tailade, que insistió en la hipótesis, ¿no?, que maneja tanto él como Leopoldo Moró, como Eduardo Valdés, también Germán Martínez, en lo que ellos llaman el tráfico de fallos que sucedía durante la gestión de Cambiemos entre funcionarios judiciales y entre los magistrados de la Corte Suprema. Entienden también cómo la Corte armó un procedimiento, nos contaba la semana pasada Leopoldo Moró, en una entrevista que nos dio acá, cómo empiezan a aparecer las sospechas a partir de distintos procedimientos que empezaba la Corte con las distintas vocalías participando en esas también, para tener una tendencia política cercana a lo que buscaba en su momento el gobierno de Cambiemos, vinculado al tema que eran los represores que estaban detenidos. Claro, y además también se plantea si hubo un cambio, porque hay un cambio de doctrina dentro de la Corte Suprema de Justicia que venía fallando en contra de los beneficios que solicitaban los represores en relación a la condonación de sus penas, y en este caso, justamente en mayo del 2017, cambian. Uno de los integrantes hasta el momento de la Corte Suprema, que era Gaetón de Nolasco, cambia su fallo y permite hacer una mayoría entre los 5 que son, junto a Rosati y Rosenkrantz. Entonces quieren analizar qué fue lo que pasó en ese sentido y si hubo alguna relación entre la toma de decisiones de ese fallo con los asesoramientos de estos funcionarios en su momento. Así es. La estrategia que empiezan a tener para no presentarse tiene que ver con no legitimar lo que está sucediendo. Empezó también, bueno, al principio de en las primeras reuniones de comisión, cuando recordábamos que Juntos por el Cambio no quería dar quórum en las comisiones, aparecían una vez que empezaba el debate, intentaban frenar la etapa de admisibilidad en su principio, intentaron también rechazar varios de los invitados que proponía el oficialismo, y todo esto también se da en un contexto donde la coalición cívica lleva adelante su juicio político hacia Lorenzetti. Pero lo que va a tener en particular esta comisión tiene que ver un poco con lo que nos comentaba Amanda al principio, que es que acá se agarra un tema puntual y denuncias en particular que se hicieron, que se presentaron, que tuvieron su etapa de admisibilidad. Y acá no fue partícipe la coalición cívica que integraba la coalición Cambiemos en el gobierno. Y recordemos que la propia Elisa Carrió, cuando era diputada nacional, hizo pedidos de juicio político contra específicamente Germán Garabano cuando era ministro de Justicia. De hecho, en el pedido de admisibilidad, Paula Oliveto recordó cuando la coalición cívica, en ese momento en representación de Elisa Carrió, presentó el juicio político contra Lorenzetti, y Álvaro González, que es el presidente de la comisión en ese momento, con quien vamos a hablar hoy, no acompañó ese pedido de juicio político, no le reclamaron, le facturaron ahí, bueno, nuestro propio gobierno no nos acompañó en ese pedido. La explicación que nos dio Álvaro González, uno de los... Después de eso, que vino aquí al piso, explicaba que él solo iba a abrir la comisión si estaban los números para poder llevar adelante el proceso, y no como estamos viendo ahora, que pese a que los números no están, se avanza igual. Son dos posturas diferentes respecto del tema. No, acá donde parecen estar los números, por lo menos es en la mayoría que tiene el oficialismo dentro de la coalición, que le permitió... En la comisión. Sí. Vamos a ver qué pasa cuando en algún momento se cierre esta etapa de instrucción dentro de la comisión, a ver si realmente ahí están los números. Contábamos también que, bueno, esto en el oficialismo lo vinculan con lo que viene marcando Stornelli en las últimas jornadas de ausentarse. Este fiscal federal, que fue citado en 2 ocasiones previas y solo presentó escritos para justificar su ausencia. Él planteó su vinculación por ser un fiscal federal vinculado al Código
procesal penal por el cual él no estaba obligado, según entendía él, a participar. En el oficialismo, a partir de ahí, bueno, empezaron un proceso que tiene que ver con, bueno, maniobras judiciales para hacer que el funcionario de Comodoro Pi pueda venir a este Congreso y conteste las preguntas de los distintos diputados y las distintas diputadas vinculados a estos temas, ¿no? A cómo era el manejo de distintos fallos con la Corte Suprema, en algunos casos en particular. Este es el 2x1, pero bueno, se preveía que podía también estar citado para la jornada de mañana. Finalmente no está entre los convocados de la lista. Lo que sí empezó es un procedimiento que encabezó Carolina Gailard en el Ministerio Público Fiscal, que conduce Eduardo Casal, el procurador interino, para desenvolver un procedimiento que le permita a Stornelli, que obligue de algún modo a Stornelli a sentarse en la comisión y participar, ¿no?, de las distintas preguntas que se están haciendo a los invitados. Sí, es parte también del debate, ¿no? Porque tiene que ver con que por lo menos hasta ahora Stornelli tenía una posibilidad, o tenía la argumentación de resguardarse en el Código Procesal Penal, que si bien está a la vista, lo que rige a la Cámara de Diputados es el reglamento. Obviamente que no pueden hacer algo que vaya en contra del Código, porque el Código es más importante que la ley y sin duda, en términos de relación con el reglamento interno de la Cámara, tiene otra jerarquía. Pero lo que también se argumenta como válido en un punto, porque tiene que ver con la lógica, es que el reglamento de la comisión es la operativización del artículo 53 de la Constitución. Claro. Entonces hay como una relación medio directa ahí, y además, difícil de evadir. Y además es explícito en ese sentido. Sí. Establece quiénes están, pueden eximidos de venir a presentarse ante la comisión. Pero finalmente, ¿aceptaron el argumento que dio Stornelli o no? ¿Por qué no se lo llama? Que todavía no está, que todavía siguen convocándolo. Van a seguir. Ahora, volvemos a romper la regla de que venían 4 por comisión. Eso seguro. Lo que pasa es que me parece que son tantos los testigos, porque hay que recordar, son 14 causas, 7 son de diputados y senadores y otras 7 son de organizaciones y sujetos de la sociedad civil, particulares y organizaciones. Entonces, cuando presentaron las acusaciones y las vinieron a ratificar acá, se ofrecieron testigos posibles para cada una de las denuncias que se presentaban. Se denuncian 60 hechos de irregularidad, eso es lo que se investiga. Si esas 14 denuncias, que contienen alrededor de 60 hechos, se comprueban o no se comprueban. Ese es el rol que tiene la Cámara hoy en la Comisión de Juicio Político. Entonces, en definitiva, cada uno de los expedientes que se abrió, cada una de las denuncias, muchos traen sus propios testigos, ¿no? Y proponen. Y entonces lo que hacen los diputados es agarrar esa lista que está propuesta por los denunciantes y hacerla operativa, porque son una bola de gente importante. Y también sabemos que, como bien comentaba recién Antonio, varios ya sabemos que no van a venir, entonces bueno, llaman a 9 porque saben que 4 vienen, claro. 3 por lo menos es difícil. Y aún así se espera una jornada densa en el día de mañana, como lo vienen siendo 11 creo. En la 14. 9 ¿no son? ¿Para mañana? Sí. Creo que 14. No, perdón, a partir de las 14 hay otra lista de invitados. Claro, pero creo que son 9. Acá los tengo, 11 son. 11. Acá me lo mató Matías. Pero según se cruzan los cables. 11. Está la doctora María Laura Roteta, de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata. Bueno, Germán Garabano, José María Torello, Fabián Rodríguez Simón, que bien contaba recién Antonio. También está Santiago Otamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y a partir de después está también Horacio Pedro Díez, que es subprocurador del Tesoro Nacional. Esos van a estar a partir de la 1 presentes. Y a partir de las 2:30... O sea que hicieron 2 tandas, por lo menos. Eso está bueno, tienen tiempo límite. Sí, por lo menos tienen 2 tandas para que los diputados discutan después todas las otras cosas más tarde. Bueno, ahí está Gladys Cuervo, No, por favor. Zulema Chester, que son trabajadores, son sobrevivientes o denunciantes y víctimas de el caso Muña, del Hospital Posada, justamente, y también está de la vocalía del doctor Rosenkrantz. Hay 2, Federico Morgenstein y José Sebastián Elías, que son parte de la vocalía. Vamos a ver si son letrados o qué, porque no todos son letrados. No, claro, doctor. Los 2 dicen doctor, pero bueno, sí. Bueno, qué sé yo, no sé. Y Marcelo Jorge Maceo, que es abogado de la matrícula, como se le dice,
que no está en el Poder Judicial, sino que es litigante, también va a estar presente. Pero bueno, una tanda antes de las 4, Así es. de las De 2:30 las y 2. otra tanda después de las 2:30. Va a ser intenso. Y también con el esquema que después sigue el debate entre los Sí. diputados. Entonces agarrar la rosca. Claro, que fue un poco lo que se terminó de definir la semana pasada, donde se terminó de extender, que fue una de las jornadas más largas, que duró alrededor de 6 horas de debate. Otro de los temas tiene que ver con la citación de Pepín Rodríguez Simón, que está con orden de detención en Argentina, él residiendo en Uruguay, donde, la comisión, en un texto encabezado por la presidenta Carolina Gaylar, tiene previsto enviar una nota a Interpol para que informe cuál es el procedimiento que tienen que llevar adelante para garantizar que el testigo que se encuentra prófugo de la justicia argentina comparezca del testimonio en la comisión. Es decir, lo que hacen con esta carta tiene que ver con la situación de Pepín Rodríguez Simón respecto al Poder Judicial, pero también empieza a tener otra cuestión respecto al Poder Legislativo. Ya tiene dos pedidos. Dos pedidos por lo menos de presentarse. Así que esta es otra de las estrategias que empieza a tejer el oficialismo y también para poner nuevamente sobre relieve que hay un prófugo político, Sí. por lo menos de algún modo, con Pepín Rodríguez Simón, que ya tiene por lo menos un pedido de detención por su participación como asesor judicial del gobierno de Cambiemos, que también se espera que esté ausente en el día de mañana. Sí, claro, ya son 3 que seguro no están, pero hay que ver tanto que dice la presidenta de la comisión con Torello y con Garabano, ¿no? Porque por lo menos lo que trascendió por dichos periodísticos, o por una entrevista periodística que tuvo Garabano en Radio Rivadavia, y le agradecemos a nuestro compañero Marco Giorgetti que nos pasó toda esa data, es que además de criticar el juicio político, dijo que él, cuando lo convocaran para esta semana no iba a poder venir, pero que iba a venir. Se iba a excusar y iba a pedir que se vuelva a agendar la recibida. Bueno, la que le pasó parecido, que vuelve a estar citada y sí va a estar mañana, tiene que ver con la abogada María Laura Roteta de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata, que no había concurrido por estar de viaje. Ese fue el motivo que presentó ante la comisión, pero se comprometió a venir, así que se espera que mañana presente respondiendo a las preguntas de los diputados y las diputadas. Esto es lo que van haciendo mientras también piden la prueba documental, que en algún momento, cuando hacen la discusión entre los diputados, empiezan también a plantearse cómo van a trabajar respecto a eso, ¿no? Porque empiezan a librar las solicitudes de alguna información a organismos del Estado, y hay que analizarla y contar de qué se trata e incorporarla también a estos expedientes para saber qué es lo que están pidiendo, y los asesores y las asesoras ahí ya van discutiendo el material que va apareciendo. Esto va a suceder a las 13 horas, no a las 15, a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Y es muy puntual la comisión de juicio político. Está empezando ahí 1:05, 1:10. Sí, arranca en tiempo y forma dentro de todo, exactamente. Porque saben que son jornadas largas. Así que mañana, suerte. Mañana suerte, si sobreviven. Va a ser larga otra vez. Va a ser larga y también va a ser importante, interesante, porque vienen distintos tipos de testigos. Hasta ahora venían muchos vinculados al trabajo judicial. Exactamente, ¿no? Más secretarios, vocales, ¿no? Todos funcionarios más burocráticos. Claro, los que trabajan ahí todos los días, digamos, ¿no? Los que se ocupan de las causas, de cómo es que circula. Vinieron 2 jueces hasta ahora. Exactamente, 2 jueces federales. Ajá, y vino también el viceprocurador general para hablar, en definitiva, no de la tarea específica judicial que desarrollan en la Procuración, porque no es caso de investigación, pero sí en relación a un intercambio de tweets, porque también aparece mucho las relaciones con los chats, con los grupos de WhatsApp, con las filtraciones que se fueron dando en paralelo en los últimos meses respecto a comunicaciones entre funcionarios judiciales. El secretario privado del presidente de la Corte, de Horacio Rosati, que es Silvio Robles, y justamente ahí empiezan a ir invitando a otros involucrados en esas conversaciones que se filtran para ratificar o desmentir el funcionamiento de ese tipo de herramientas. Así que se lleva mucho rato discutiendo si es pertinente o no es pertinente, saber si hay chat de trabajos entre los propios miembros de las vocalías, y esta relación que se tiene o no con Robles, con Silvio Robles, y con Natalia Monayer, que estuvo presente la semana pasada, que es como la
secretaria, digamos, ¿no? La compañera de trabajo de Silvio Robles en la vocalía del juez Rosati, que es el presidente de la Corte. Y del Consejo de la Magistratura, que es otro de los temas que disparó este juicio político. No olvidemos que luego de que la Corte instara a que se tratara una nueva ley en menos de 6 meses, no se sancionó aquí en diputados, así que quedó al frente del organismo encargado del nombramiento y remoción de jueces, y ese es otro de los motivos por los que se planteó este juicio político, acusando a Rosati de haber tomado por asalto el Consejo de la Magistratura. Pero ese será otro capítulo. Ese es otro capítulo y es una de las hipótesis de investigación. Lo que decía respecto a las características de las personas que vienen, en esta va a ser la primera vez que van a venir víctimas, ¿no? Justamente que no son personas relacionadas directamente con el funcionamiento de la justicia, sino que son las que sufren las consecuencias de las decisiones de la justicia. Va a ser como particular porque va a tener un discurso muy distinto a lo que venimos escuchando, que son respuestas por ahí un poco más concisas, muchas veces son monosilábicas. Exacto, ¿no? Sí, mucho más calculado todo. Claro. Esto es más, va a tener el costado humano, si se quiere, los efectos de la justicia. Me parece que eso va a estar interesante porque, bueno, la única vez que hemos escuchado de víctimas tenía que ver con la ratificación de las denuncias, ¿no? Cuando se vinieron a decir, sí, esta es la razón por la cual yo denuncio a los jueces de la Corte, antes de la admisibilidad. Así que va a tener ese componente particular. Empieza ya como a configurarse, esta es la cuarta audiencia, ¿no? De testigos ya. Porque la primera vinieron Ramos, Padilla y Ramos, la segunda vinieron los secretarios de las vocalías de Rosati, la tercera es la que fue la semana pasada, donde estaban... Sí, y esta es la cuarta, que tenía que venir Stornelli, la anterior también tenía que venir. Claro, hubo dos que tenían que venir, buen dato, dos que tenían que venir Stornelli y una antes. Claro. Así lo contamos, Stornelli no, sí, no. Me gusta para poder seguirlo. Buena esa forma de seguirlo. Así que ya es la cuarta y ya han pasado por lo menos 8, 10, yo me animo a decir que 10, 12 han pasado ya testigos. Porque vinieron bastantes en las primeras y en la segunda, aunque bueno, en la segunda quisieron dejar solo 4, ya en la tercera se descontroló un poco y vinieron muchos más. Así que viene todavía estas jornadas de juicio político, que es lo próximo que va a venir. Pero después va a cambiar un poco el aire porque se van a meter con otros temas más ya vinculados con la agenda social, podríamos decir, o la agenda productiva o la agenda también de las preocupaciones sociales. Temas también que quedan pendientes, ¿no? De crédito suba, digo, venimos hablando de este tema desde el año pasado, ley agroindustrial también. Son temas que quedan pendientes, que no se han podido resolver en extraordinarias tampoco y que el oficialismo también necesita, mientras trabaja en paralelo, semana a semana, con el juicio político, darle rodaje político a esta Cámara en un contexto de campaña donde ya en algún momento se espera como que desacelere tal vez un poco la actividad, por lo menos con lo que tiene que ver a las sesiones y a la complejidad de reunir a 257 diputados. Claro, porque en abril empiezan las elecciones, en mayo hay muchas más provincias que empiezan a su proceso electoral, en junio cierran las listas acá en las elecciones nacionales, tanto para presidentes como para diputados y senadores, que son las listas nacionales, así que ahí ya se empieza a complejizar un poco más la posibilidad de convocar a sesiones. Y luego, bueno, en octubre muy rápidamente llega agosto las PASO, en octubre el presupuesto, en septiembre el presupuesto, ¿no? Y después las elecciones generales, así que van a ser meses a partir de junio un poco más intensos en ese sentido. Pero por lo pronto, que la semana pasada nos hayan dicho el diputado Heller que iba a convocar, ni bien esté el informe de la Oficina de Presupuesto, a debatir la inversión que se tiene que hacer para solventar la ampliación de la justicia federal en Santa Fe. Y que también nos anticiparan que iban a presentar, que nos haya dicho el diputado Casario que iba a presentar el proyecto agroindustrial antes de que termine la semana pasada. Bueno, quiere decir que vienen bastante conversadas las cosas. Exactamente, sí. Todo indica que el miércoles tendría dictamen la ley de agroindustria. Estoy tratando de chequear si fue girada o no a presupuesto. Creo que no, pero lo vamos a chequear porque no implica que se tenga que readecuar el presupuesto ni ningún gasto para el Estado. Y el objetivo, o lo que algunos aspiran, tanto el oficialismo como la oposición, es ver si también la ley de agroindustria llega a la sesión del 28 junto con
otro tema clave que sería el del fortalecimiento de la justicia federal y monotributo TECH, que serían dos proyectos de ley que de alguna manera, tanto la ley de agroindustria como la de monotributo tecnológico, que buscan atraer divisas, dólares, obviamente en un contexto que de vacas flacas, podemos decir, ¿no? Donde hacen un falta mal momento para la industria agropecuaria por el impacto de la sequía principalmente, y también, bueno, porque los precios, las exportaciones y el consumo interno están un poco desfasados, y eso es parte también de las preocupaciones respecto a la capacidad exportadora que va a tener Argentina y el impacto que se va a tener en los precios internos, ¿no? Porque si no lo puedes exportar, o lo poco que puedes, que tenés lo exportás, se encarece mucho el Producto Interno. Vamos a preguntarle al próximo diputado, al primer diputado con el que vamos a hablar en el día de hoy, que lo presentamos de esta manera, sobre los proyectos justamente que estamos hablando. Bueno, vamos a tener que esperar un ratito porque ya estaba listo, pero las comunicaciones no jugaron una mala pasada. Recordemos entonces la ley de agrobioindustrial que fue presentada por el oficialismo en el año 2021, se trabajó durante todo el 2022, tuvo la particularidad de que vinieron distintos ministros, barra secretarios a presentarla y defenderla, de Agricultura, pero se trabajó mucho. Sí. Se trabajó, se llegó a varios acuerdos conjuntos por el cambio. El gran debate, uno imagina que va a pasar el miércoles cuando finalmente se reúna la comisión, es que hay un ala de Juntos por el Cambio que está pidiendo que se bajen los derechos, las retenciones, básicamente. Los derechos de exportación. Eso, por lo menos algunos puntos, no a eliminación total, pero bueno. Lo cierto es que el texto que finalmente acordó oficialismo con oposición no toca el capítulo de retenciones, sino que lo que busca es fomentar a partir de beneficios impositivos las inversiones para el sector, ¿no? Ahora sí, lo presentamos de esta manera al diputado Carlos Selva y le damos la bienvenida aquí a esta tercera edición. Le agradecemos al diputado Carlos Selva. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto, Amanda, un gusto comentarme con todo el equipo ahí. ¿Cómo les va? Bien, acá con la expectativa porque el miércoles finalmente... Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el miércoles se reúne la Comisión de Agricultura y Ganadería junto con la de Industria finalmente para ver si se puede rubricar el dictamen de este proyecto que viene ya desde hace un año largo debatiéndose. Mirá, lo positivo, Amanda, más allá de este tema que vos sabés que hemos hablado en varias oportunidades, que hay mucho consenso, que se trabajó mucho, es que realmente se empiezan a movilizar las comisiones. Va a haber algo de ciencia y tecnología, que el día martes va a estar reunida también la comisión por el tema de los créditos UBA, por lo menos un primer paso de finanzas y hacienda. O sea, digamos, es un poco lo que se veníamos reclamando las veces que nos hemos hablado, tratar de buscar los temas que son sensibles y que están en expectativa en la sociedad para ver si los podemos destrabar. ¿Y crees que esto va a habilitar la posibilidad de convocar a una sesión? Bueno, la oposición convocó para el miércoles justo 22 a las 2 de la tarde una sesión para discutir créditos UBA. Van a tratar ahí de tener un dictamen, pero esta manera de articular la agenda con la oposición va permitiendo que se pueda sesionar, que puedan comprometerse también a dar quórum. Yo creo que sí, Amanda. Yo creo que todos, cualquiera que haya regresado a su provincia después de lo que pasó en las últimas sesiones, tiene que tener un reclamo de la sociedad. Así que yo creo que esto va avanzando, creo que hay predisposición. Yo, como te lo digo siempre, uno habla en off y en on, un poco con los distintos legisladores, y todos coincidimos en la necesidad de empezar a realmente a dar respuestas, porque encima son estos expedientes que acabamos de mencionar, vienen con un consenso casi unánime. El tema UBA, hay 15 proyectos, va a tener un debate, ahí sabes muy bien que la situación, todo lo que planteamos es que hay que encontrar una solución a ese tema, en el margen que nos permita, por supuesto, desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de la finanza y de lo que son que no interfiramos con los contratos propiamente, que son contratos de parte, pero algo hay que hacer. En eso había consenso unánime de que algunas posiciones hay. Después hay posiciones
bueno, distintas, pero que tengamos una reunión el día miércoles tiene que ver con no llegar a una sesión para ver quién hace más demagogia, ¿no? Ahora, diputado, ¿cómo se imagina, qué tal? Lo saluda Antonio Ricovene. Le quería preguntar cómo se imagina en ese contexto la posición, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que arrancó el año afirmando que ellos no iban a participar de ninguna sesión y no iban a validar ninguna sesión, por lo menos políticamente, en el contexto donde se debate el juicio político. Digo, cuando vemos la presentación de la oposición para la sesión del 22, vemos ahí por lo menos un cambio en eso. ¿Ustedes lo hablaron con la oposición? ¿Piensan que es por una voluntad propia del interbloque de avanzar en las sesiones? ¿O cómo lo analiza? ¿Qué reflexión hace? No, la reflexión es positiva, más allá de todos los caminos que hemos hecho cada uno y siempre tratando de obrar de buena fe, creo que hay un avance y esto hay que ponderarlo. Ojalá sea una línea de conducta que haya cambiado, no una coyuntura. Realmente que podamos entrar en debate en varios temas, muchos temas que hay dando vuelta. Y algunos lo hemos hablado con ustedes. Así que yo me quiero circunscribir a decir que es un hecho positivo que nos permitan realmente empezar a hacer funcionar las comisiones y que nos permitan llegar al recinto, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urrieta lo saluda. La semana, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo te va? La semana que viene también vamos a tener la visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi, por primera vez. Quería saber si usted le hizo llegar alguna o algunas preguntas al exdiputado. No, sinceramente no. Esto tengo que decirlo en forma personal. Hay muchas coincidentes de los temas que están dando vuelta. Uno ha tenido la oportunidad de revisar y, digamos, el criterio personal ha sido no agregar letra para quedar en el acta nada más, porque hay muchísimos temas que están planteados ya. Así que bueno, después nos veremos de qué forma vamos en el desenlace de la comisión y de cómo se va llevando adelante la sesión. Pero te reitero, no busco estadísticas, sino tratar de aportar algunos de los temas que algunos son controversiales, por supuesto, algunas preguntas tienen mucho de ironía, pero también es cierto que nos va a permitir abarcar algunos temas que creo que son importantes que la sociedad los empiece a conocer. Y en ese sentido, diputado, ¿cómo ve la posibilidad de que justamente se pueda conocer un poco mejor la situación del estado del gobierno, ¿no?, y del país en definitiva, ¿no? Porque hace varios meses que no viene el jefe de gabinete, la situación económica es compleja, estamos en un contexto electoral. ¿Cree que puede aportar también la visita del jefe de gabinete para esclarecer algunas discusiones que sean dentro del recinto o que sean también a nivel social y que a veces, bueno, están teñidas obviamente por el debate electoral que ya está desarrollándose casi en todo el país, ¿no? Si bien ahora en abril empiezan algunos procesos electorales en provincias, ya el año arrancó en febrero con La Pampa, con las internas en La Pampa, y eso indica que hay mucho en debate, ¿no? Y la perspectiva es compleja hacia adelante, no hay tanta perspectiva de que sea fácil el proceso electoral. No, ni tampoco es fácil la coyuntura de la realidad actual. Lo que uno pretendería es que no nos pretendan hacer ver una discusión o una retórica con el jefe de gabinete como si fuéramos, como te lo he dicho muchas veces, de generación espontánea, que nacimos ayer y los problemas los tenemos hoy. O sea, que no se vea una foto, sino que se vea una película y que aprovechemos la visita del jefe de gabinete, que es un hombre con mucha experiencia, con mucha solvencia por los roles que ha desempeñado en labores ejecutivas y, por supuesto, y como legislador, una persona que se destacaba. Bueno, yo creo que hay que aprovecharlo, por supuesto. Yo sé que va a haber chicanas, va a haber discusiones, va a haber que seguramente algunos cruces, pero la verdad es que yo creo que tenemos un análisis que ojalá sea para aportes positivos, ¿no? La coyuntura es una coyuntura muy compleja, yo lo veo, no hay una sola propuesta de la oposición, solamente críticas. Y esto es como dijéramos, ¿no? ¿Cuál es el camino del diagnóstico? Lo tenemos bien marcado, podemos no coincidir en por qué estamos en este camino, porque obviamente hemos tratado, por lo menos nosotros, de sostener el sistema de empleo, la actividad de la industria. Bueno, digo, ahí eso nos ha generado seguramente algunos déficits, pero digo, también es cierto que creo que
lo más importante es lo que podamos transmitirle a la sociedad y que esclarezca, por supuesto, preguntas que tienen contenido y que tienen también, digamos, un grado de representatividad algunas. Veremos cómo se va desarrollando. Diputado. Yo creo que no va a haber una posición unánime de los bloques, sino que va a haber algunos protagonismos de personalidades que buscan el personaje más que la discusión de los temas. ¿Qué sensación le genera viendo un poco lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político cuando vemos que hay algunos invitados citados por el oficialismo que no vienen a las comisiones? Lo vimos en 2 ocasiones con Stornelli. Dio a conocer Germán Garabano que mañana no vendría, dijo que lo haría más adelante. Bueno, uno entiende que tampoco llegaría Fabián Pepín Rodríguez Simón a la jornada de mañana. Torello tampoco asistiría. ¿Qué sensación le genera a usted eso? Bueno, pero es un poco lo que yo digo. A medida que la comisión ha ido avanzando, claramente, más allá de los gritos y las actitudes de algunos que pretenden que todo esto quede como una cosa burda, la realidad es que han quedado esclarecidas algunas complicidades que ponen en situación de evidencia el comportamiento de algunos sectores de la justicia. Y esto es lo que va a salir y es lo que se tiene que transmitir en defensa de la democracia, en defensa de la política. Digamos, hay situaciones muy, muy, muy graves realmente. Entonces, seguramente algunas de las personas que vos mencionaste, bueno, cada vez se les hace más difícil venir a sostener, digamos, el desconocimiento, como han dicho algunos que no conocían a nadie, claro, o también de por qué participaron en algunas situaciones. Bueno, eso después quedará en evaluación de la sociedad. ¿Y por qué opina que dice que se están esclareciendo hechos muy graves? ¿Por qué cree que Juntos por el Cambio sigue defendiendo a esta Corte Suprema? Bueno, no es circunscribe solamente a la Corte Suprema. Al tratar de averiguar algunos hechos de la Corte Suprema, han habido participaciones de algunos sectores que son de distintas actuaciones, de letrados y jueces. Bueno, no, yo creo que porque es muy evidente de que hay una cosa que es lamentablemente muy espuria. Entonces, están pretendiendo parar porque no se sabe dónde va a terminar esto. Bueno, no se sabe. Uno supone dónde va a terminar, pero para muchos es un problema realmente si este tema sigue avanzando en esclarecer por lo menos públicamente. Después veremos cuál es el paso. Yo siempre digo, sin ser abogado, y por eso pido disculpas si me excedo, la terminología no es la que corresponde, pero digamos que hoy el presidente de la Corte Suprema se haya autoimpuesto derogando una ley para ser presidente del Consejo de la Magistratura, que es donde tendrían que estar desfilando algunos de los que han venido a declarar, bueno, es realmente espurio, es muy corporativo, atenta contra el equilibrio de los 3 poderes del Estado, atenta contra la democracia. Y en esa línea, diputado, preguntarle también respecto a esta discusión de si es oportuno o no desarrollar esta comisión de juicio político en relación sobre todo a no tener, por lo menos de antemano, el número de diputados que se requieren para la aprobación en el recinto de la acusación a los jueces de la Corte. Bueno, y se va viendo que en el Senado está compleja también la situación para el oficialismo porque el bloque ha tenido una pequeña escinsión. ¿Le parece, o cómo analiza esa discusión? ¿Tiene que ver con plantear los debates solo cuando se tienen los votos o también en relación a, bueno, la atención y la importancia del tema? Para mí es esto último que vos acabas de decir, porque yo hay montones de situaciones siendo diputado de la Nación que no las conocía en la profundidad que las he podido conocer gracias a que se ha llevado adelante esta comisión. Así que más allá del resultado, yo considero sumamente positivo que se haya avanzado. Reitero, vuelve a ratificar, más allá del manejo mediático que se haga de esto, realmente creo que por lo menos en lo personal fue positivo ver a mis compañeros de bloque con muchísima solvencia plantear algunos temas que son realmente, bueno, urticantes, por decirlo de la mejor manera. ¿Y qué expectativas tiene? Planteaba que pese a que hay muchos temas consensuados, se está costando mucho sesionar. ¿Qué expectativas tiene para este año que se suma la campaña, la grieta, que también algunos aprovechan de ese recurso justamente para no dar quórum y demás? ¿Qué año esperamos? ¿Qué espera usted?
Mirá, yo creo que el tema de poner en funcionamiento las comisiones nos permite, más allá de conversaciones por teléfono o charlas telefónicas, por decirlo de alguna forma, bueno, el tema de estar más cerca nos va a permitir realmente empezar a hacer otras agendas de temas que están con muchísimo consenso como para salir. Lo hemos dicho una y mil veces, ¿no? Esto no es ninguna novedad a los oyentes, lo que están escuchando, por lo menos de mis palabras. Yo creo que lo que nos estaba faltando es la oportunidad de dialogar un poco más, de dialogar en forma personal. Bueno, estas 2 semanas son de mucha actividad, nos vamos a estar cruzando para lo bueno y para lo malo seguramente muchas veces, pero yo estoy convencido de que van a surgir consensos para avanzar en muchos temas que están en la agenda y en carpeta. Y diputado, quería saber, bueno, cómo ve la posibilidad también de que, bueno, se traten también temas en este Congreso que tienen que ver respecto a lo que pasó el año pasado con ley de alquileres, ley de humedales, temas calientes que no tuvieron su giro correspondiente. ¿Cómo lo analiza? ¿Ve alguna posibilidad de avanzar puntualmente con esos 2 temas? Yo no profundicé y sería irresponsable de mi parte. Obviamente, todos vemos lo que se hizo sobre la ley de humedales. En algún momento hicimos algún comentario que nos manda mismo. Tiene que haber una ley de humedales sin ninguna duda. Vuelvo a repetirte, cuando vos hablas de una ley nacional, más allá de la particularidad y de lo que se trata de especificar en el desarrollo del texto, obviamente que la situación del litoral es distinta del NEA y digamos, y bueno, y hay que buscar consenso. Nosotros tenemos que tener el desarrollo de algunos sectores potenciales de la Argentina, como la minería, pero tiene que ser sustentable. Para lograr eso, bueno, hay que entrar a mirar un poco lo que son las prioridades y el desarrollo que la Argentina se plantea. Ahí entramos hasta casi en un conflicto de poderes con esto de que decimos que obviamente los recursos son de las provincias. Ahora, cuando hay cuestiones estratégicas que uno discute, ¿no? Si establecemos la minería como una de las potencias de desarrollo de la Argentina, bueno, entra esta discusión. Y ahí es, bueno, donde a mí se me queman un poco los papeles, claro, realmente de decirte, yo creo que todavía falta un poco más de debate. Falta un poco más de debate. Y eso mismo se aplica, por ejemplo, al debate en torno a la hidrovía, que está hoy en agenda de algún modo, circunstancialmente, por el debate en torno a la situación de inseguridad en Rosario, la discusión sobre la narcocriminalidad que tiene justamente en ese tipo de funcionamiento no tan orgánico, podríamos decir, sí, de los controles en la hidrovía, bueno, también una falta de debate. Yo creo que, por eso digo, hoy hay una decisión política de avanzar con el tema de hidrovía. Estos días hemos estado hablando de la hidrovía no solamente por una cuestión comercial, sino porque realmente lo que está pasando a nivel país, que es no es que estamos pasando a un clima tropical, sino casi a un clima desértico, porque el clima tropical tiene alta temperatura, pero llueve. Acá no está lloviendo en ningún lado de la Argentina, salvo en Brasil, que ha habido precipitaciones sumamente importantes, y uno no termina, por lo menos yo, y lo he dicho estos días con algunos colegas de acá, periodistas del ámbito local, que bueno, que uno va a tratar de establecer por qué el Paraná no sigue creciendo en el volumen de agua que tiene que crecer, porque obviamente si el Paraná está abajo, los ríos se secan. Claro. Y es lo que está pasando en todos lados. Entonces la discusión de la hidrovía no solamente es comercial, sino que tiene que ver justamente con un cambio que se está produciendo en nuestra Argentina, que no debe ser solamente por eso, ¿no? Estamos hablando de, bueno, entramos de vuelta a discutir el glifosato y todas las discusiones que estén por delante y todo lo que decía recién el compañero de la ley de humedales. Exacto. Cuando se hicieron todos los canales para secar los humedales de todos los campos. Bueno, tenemos muchísimo para hablar, pero también es cierto que en la hidrovía el caudal de agua que ha llovido en Brasil ameritaría que nosotros tuviéramos un mejoramiento del nivel del río Paraná. Después entrar a hablar de controles sobre el tema de esto, que es una discusión mucho más clara y mucho más urgente, tal vez, ¿no? Lo que pasa es pero que estas preguntas creo que también... No, te escucho. Digo que a veces parece que los debates estuvieran fragmentados, ¿no? Y tienen que ver todas con un modelo productivo, en definitiva, que es parte de la discusión. En el contexto del debate de la ley de humedales, lo decía Antonio hace un ratito, el diputado Grosso, pero también la diputada Camaño, hablaron de la desertificación de la Argentina como un proceso irreversible que se estaba dando
no solo en el país, sino en el mundo entero, y hoy tenemos estas temperaturas y estos niveles también de precipitaciones tan escasos, producto de toda esa discusión global. Y sigue siendo, o pareciera al menos que sigue siendo una discusión sectorial, no que todo se discute de manera fragmentada y no de manera conjunta para poder entender los fenómenos, en definitiva. Tenés razón, Amanda, no te puedo dar más que la razón. Por eso esperemos. No, pero en serio. Lamentablemente, el análisis que vos hacés, fundado en algunas expresiones de algunos legisladores, bueno, es el debate que tenemos que darnos fuera de cuestiones que, cuando vos hablas en profundidad de estos temas, te dicen, no, porque ustedes tienen una posición contraria a un determinado sector. No. Lo que no se puede negar es que hay grados de responsabilidades en cómo se ha habido el manejo de la explotación. Bueno, eso está superado porque ya quedó clarísimo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero no puede ser que no discutamos que realmente hay trabajos de lo que yo te decía, prácticamente no han quedado lo que se denominaba los bajos en los campos, no desaparecieron, te digo, por lo menos en grandes zonas de zona núcleo acá, porque todos están canalizados para rápidamente ser aprovechados. Bueno, eso tiene consecuencias. Claro. Y lo venimos diciendo de hace más de 8 años, pero bueno, parecía que era una pelea con el sector nada más. ¿Qué pasó con la bicameral? ¿Se acuerdan que se iba a constituir una media sanción bicameral del Senado? Quedó ahí en la nada, que tenía que definir justamente sobre el futuro de la hidrovía, si queda en manos de privados, del Estado y demás. Por ahora se prorrogó, creo que por 1 año, ¿no? La concesión 1 año más y quedó pendiente. De Jacques Delors. Bueno, pero lo que digo es que la bicameral es algo que realmente se tendría que armar. Activar. Eso, comparto la preocupación. Gracias, diputado, por este ratito acá en la tercera edición de TV. Lo vemos mañana, pasado, estos días, por aquí. Todos los días vamos a andar por allá, así que nos cruzaremos. Hasta luego. Y gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí compartiendo con el diputado Carlos Selva, me vienen a la cabeza muchas películas sobre la desertificación del mundo. Otra que te tengo que recomendar, se llama Idiocracy. Esa ya te hablé de Idiocracy. No, me interesa. Es de otra época, es como de mi juventud, de los 2000 y pico. 2003, 2005, una muy buena película. No sé si se encuentra en Netflix, o en las cadenas de prepago. Idiocracy. Sí. Vamos a anotar. Es cuando se desertifica el mundo, exactamente. Intentan qué pasa con los gobiernos, que no comprenden los cambios climáticos. Es muy divertida, es muy buena. Habla de los gobiernos que son antipolítica también. Me la vendiste. Te va a gustar mucho a vos. Ya la busco. Sí, así que en nuestra sección de cine. Me parece que el director lo vio. Matías, vos la viste. Me estás por decir algo. ¿Te gustó la película, no? Decime que sí. Es muy buena. Es para las jóvenes generaciones. Es muy de nuestra, ya está anotada, de nuestra época. Después hablamos de las películas del Oscar porque vi algunas. Bien, es verdad que viste para nuestra sección de La Última Hora. Ahora nos vamos a la tanda. Ahí venimos. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación. Lo que conocemos como reconocer es reparar, que es esa jubilación para las compañías travestis que tienen más de 40 años, porque si bien hubo un montón de avances en la inclusión de las compañeras travestis, lo cierto es que para las que son mayores, el cupo laboral, por ejemplo, no es una opción porque ya están más grandes, porque ese nivel de violencia estructural deja muchas secuelas en su subjetividad y en su cuerpo físico. Punto Género, lunes, 23 horas. A 40 años de la recuperación de la democracia, Argentina organiza el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el mayor encuentro de activistas de derechos humanos del mundo. 5 días de encuentro para que te conectes con referentes y organizaciones de todo el planeta. Del 20 al 24 de marzo, vení a ser parte de las conferencias, paneles, talleres, conciertos y un montón de actividades culturales.
por el futuro que queremos. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Lavado de activos claramente es un proyecto que debe sancionarse, lo explicó muy bien, lo habíamos hablado en la semana con algunos diputados y diputadas que también lo consideran. Soledad Carrizo estuvo hablando sobre otra iniciativa que tiene que ver con una ley de equidad laboral. Tenemos que lograr la equidad laboral. Para eso he presentado un proyecto que no solamente hablamos sobre el desequilibrio en los salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea desempeñada, sino también por innumerables inequidades que todavía tenemos las mujeres en el mundo laboral. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en esta segunda hora de la tercera edición de DTV, en este lunes, que ya estamos, bueno, a mitad del mes de marzo y vamos a ver si finalmente se puede consolidar la posibilidad de concretar una sesión. Quedaron muchos temas del año pasado, quedaron muchos temas dictaminados que estaban listos para ser tratados en las extraordinarias, pero la tensión política ha impedido que esto suceda y me parece que están cambiando un poco las estrategias en el oficialismo y en la oposición porque no pueden mantener la tensión tal cual venía. Hay que recordar que mediados de noviembre fue la última sesión extraordinaria que se dio con tratamiento de temas hasta el 28 de febrero, donde se trabajaron solo 2 temas, que perdían estado parlamentario uno de ellos y otro tenía que ver con un retraso que venía con el programa de moratoria provisional y el otro tenía que ver con las historias clínicas digitales y por eso se logró una sesión corta para abordar estos 2 temas. Veremos qué pasa el 28, ¿no? Porque ya el 22, bueno, es la prevista para esta semana, pero ya viene desde aquel 28, se había planteado la posibilidad de convocar para marzo, empezaba a decirse con fuerza después de la apertura de sesiones ordinarias. Había un rumor muy fuerte hasta que se concretó hoy, digo. Sí, tardaron mucho entre que ¿no? surgió el rumor y se convocó finalmente la comisión porque se definió ahí el 1 de marzo. No se conoció la solicitud, la nota que muchas veces circula de los diputados pidiendo la sesión, claro, que cuando no se sabe si va a haber quórum, es lo que más circula, ¿no? La solicitud sobre todo de Exactamente, pero bueno, nos tuvieron ahí con el suspenso hasta el día mismo de la sesión que había convocado nada menos que 41 diputados de prácticamente todos los bloques que están representados, bueno, un montón, en la Cámara de Diputados, tanto del oficialismo, había diputados del Frente de Todos, como de los distintos bloques de la oposición. Pero bueno, si bien no se llevó al recinto, pues igual nunca iba a avanzar porque al no tener dictamen se necesita una mayoría especial para avanzar.
logró generar presión para que se convocara y se tratara el debate en comisión. Habrá que ver, recién el diputado nos comentaba que hay 14 proyectos a la vista, son muchos. Bueno, eso marca que hay preocupación y que también se tomaron un tiempo para analizar. Recordamos que el año pasado vinieron en un contexto de sesiones informativas los representantes de los bancos y también los representantes de los hipotecarios. Vinieron muchos de los hipotecados UBA a contar un poco su situación. Sí, y también lo que muestra es, bueno, cómo todo el arco político está buscando darle una respuesta de distintas formas, ¿no? A lo que tiene que ver con este conflicto. Yo me acuerdo mucho cuando tuvimos acá a los distintos bancos que pasaron explicando lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios UBA, la situación también rompiendo muchos mitos que se empezaban a generar. Fue la primera vez que los representantes de las asociaciones bancarias venían a contar un poco también lo que tenía que ver con el pago que se venía dando, cuál era el real nivel de incumplimiento, que era muy ínfimo el incumplimiento que estaba... Mira, me fijé en mis notas de mi teléfono, el 1 de septiembre del 22 vinieron. Vino Batakis a hablar sobre ese tema, también vino Beltrani del Banco Provincia y vino Gastón Rossi del Banco Ciudad. Tengo acá mis anotaciones, te dije, 1 de septiembre del 22. Así que ya llevan como 8 meses esperando esta discusión. Entonces, bueno, como que siempre quedó pendiente. Vamos a ver si ahora se puede encontrar una salida a esta situación. Y lo que tiene que ver sobre todo es que estaban pensando, por un lado, fondos anticíclicos para poder respaldar este proceso de impacto inflacionario. Hay que recordar que los créditos UBA se ajustan por inflación y eso es lo que ha disparado el valor de la cuota y el monto a devolver, ¿no? Hay quienes venían pagando la cuota de sus viviendas o de sus autos más o menos proporcional al salario. Hubo un decreto presidencial que impidió la ejecución de ajuste de los intereses y puso un tope de hasta el 30% máximo de cobro de la cuota de los créditos para limitar un poco el proceso, pero estaba todo contextualizado en lo que hoy se conmemora ya 3 años, que es el ASPO, ¿no? El aislamiento preventivo por la pandemia del COVID, pero cuando se tuvo que decretar el levantamiento del ASPO, que se estiró por lo menos un año, bueno, se encontraron con esta situación. Más o menos en esta fecha se había ya declarado que terminaba este proceso de gracia, digamos, donde los deudores UBA no veían ejecutadas sus deudas y tampoco el incremento de sus capitales ni de sus créditos, ¿no? Que es un marco de discusión. Pero además de eso también están viendo si pueden reajustar los montos para que no sea tan desproporcionado, porque la situación de la inflación no está dentro de los parámetros que puede contener un individuo que saca un crédito. No, por supuesto, por supuesto. Y también en un contexto donde, bueno, muestran cómo, a pesar de haber hecho una cantidad de pagos muy fuerte, siguen todavía siendo deudores. Y deudas millonarias, ¿no? Sí. Pagaron la mitad del crédito y deben el doble ahora. Entonces eso también es un poco la complicación. Si se puede desajustar esa forma de indexación vía SER y vía inflación y ver si se puede tomar otro parámetro como es el incremento salarial o el índice de precios. Veremos qué deciden el miércoles entonces al mediodía los diputados y diputadas que se juntan presupuesto y finanzas para ver estos 14 proyectos si llegan a una síntesis posible para avanzar en ese sentido. Pero hablábamos de la Comisión Bicameral de Hidrovía, de seguimiento del proceso de privatización de la hidrovía, pero Débora se ocupó de investigar qué otras comisiones bicamerales no estaban siendo constituidas y que tienen que ver con los debates actuales. Es sobre eso que vamos a hablar. Exactamente, sí. Con lo que fue la amenaza a la familia política de Lionel Messi en Rosario, saltó o quedó en evidencia la demora que hay en ciertos temas vinculados con la justicia y con la seguridad, que obviamente tiene una pata acá en el Congreso, así que la idea es contar un poco 2 comisiones que están desactivadas, que todavía no se conformaron. ¿Desde cuándo? Desde que se modificó la conformación del Congreso, eso fue allá después de las elecciones del año 2021. Claro, porque cambió la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores y tuvo que las bicamerales recomponerse igual que las comisiones. Recordemos que acá estuvieron como 4 meses para poder decidir. Hasta abril, que se constituyó primero legislación general para hablar de otro tema que no se dictaminó. La ley de alquileres que quedó ahí también en veremos. Esperemos que con los créditos UBA no pase algo parecido a lo que pasó con ley de humedales y ley de alquileres. Las 2 comisiones claves vinculadas con la justicia que no se conformaron
confirmaron son, por un lado, la de monitoreo e implementación del código o del nuevo Código Procesal Penal Federal, vamos a decirle, que es aquel código, pasamos a la siguiente plaquita, que debería empezar a implementarse por distintas regiones en el país. Y que por ahora solo se implementa el sistema acusatorio en 2 provincias, es Salta y Jujuy. ¿Y por qué es tan importante que se vuelva a constituir este cuerpo de trabajo? Porque define la implementación del código, que debe ser gradual y progresiva. La comisión fue la que definió que las próximas jurisdicciones en las que se iba a implementar son nada menos que Mendoza y puntualmente Rosario, que es donde vemos que está hoy todo el epicentro del debate, que tiene que ver con la falta o con la lentitud con la que se investigan las causas vinculadas obviamente al narcotráfico. Claro, porque el narcotráfico es uno de los temas que se ocupa la justicia federal, tanto como la trata de personas, el crimen organizado, el ciberdelito también, la ley de marcas y los juicios de lesa humanidad y los conflictos también entre funcionarios públicos, por eso se investiga la corrupción en el fuero federal. Pero también hay que decir que la ley se aprobó en el 2014 del Código Procesal Penal, ¿no? Así es, y se iba a implementar el 1 de marzo del 2016, pero se cambió por decreto en ese momento, en diciembre del 2015, y se implementó solo en 2, se decidió la progresividad de la implementación. Exactamente. Y ahí estamos. Y ahí estamos, que es esta famosa comisión que sigue sin constituirse, la que tiene que justamente establecer la puesta en marcha. Básicamente tienen que decir, tal día, a tal hora, en la zona de Rosario y de Mendoza comienza a regir el nuevo Código Procesal Penal, que, entre otras cosas, implementa el sistema acusatorio, que plantean que es muy importante justamente porque acelera los procesos judiciales. Y te hago una pregunta, porque también vos lo habías comentado la otra vez, de la mano de este proceso de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, del Fuero Federal, también está la designación de jueces y fiscales, que la Comisión de Acuerdo de la Cámara de Diputados, de Senadores, que es quien tiene que avanzar en ese proceso, ya viene analizando los pliegos y se hicieron las audiencias públicas, pero hay muchos que todavía no llegaron al recinto, ¿no? Exactamente, quedan entre todos los pliegos que hay listos para ser votados en el recinto, hay 3 que son nada menos de jueces también federales de Santa Fe. Entonces era el tema que venían negociando la semana pasada Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para sesionar en el Senado, que desde el 16 de noviembre del año pasado que no celebra sesión. Entonces, bueno, la llave, 4 meses. 4 meses ya, estoy contando. De alguna manera, el punto en común que habían encontrado era, bueno, Juntos por el Cambio da quórum en el recinto siempre y cuando se apruebe solo eso. Por lo menos se introduzcan en el temario esos 4 pliegos. Después queda la ley Lucio, la ley Alcohol Cero y otras iniciativas. La lengua de señas, que tampoco se aprobó. La lengua de señas, todavía. Los beneficios para los que compran el taxi, un 0 kilómetro para usar para... Hay un montón de iniciativas que están rependientes. Exacto, lo del certificado único de discapacidad. Que fue una de las últimas sesiones que se aprobó acá en la Cámara de Diputados. Bueno, todos esos temas están trabados porque el Senado hace 4 meses que no sesiona y justamente la moneda de cambio eran esos 3 pliegos, pero la semana pasada tuvimos esta guerra de comunicados entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos a raíz de una nota periodística. Así que vamos a ver si se destraba la situación que venía encaminada la semana pasada. O sea que hay un cambio también ahí de actitud, porque hay que decir que el bloque oficialista con aliados tenía la posibilidad de constituir quórum, no propio, sino con aliados justamente para poder convocar a sesiones, pero con la extinción de 4 integrantes del bloque oficialista, tiene que negociar ahora sí o sí con el bloque federal, que está la senadora Vigo y 4 senadores, los ¿no? 4, los que se fugaron del Frente Oficial, del Frente de Todos. Jujuy, San Luis, Corrientes y Entre Ríos. Un senador de cada uno de esos distritos se sumaron a Córdoba, entonces tienen que ahora, además, negociar con ellos si aportan o no el quórum. Se aporta Juntos por el Cambio, no los necesitan a los otros. Pero por las dudas, siempre tienen que asegurarse el quórum. De hecho llamó la atención que la semana pasada el Frente de Todos le echaba la culpa a Juntos por el Cambio porque no daba quórum para sesionar. Y lo cierto es que hablando con senadores del oficialismo, ellos te reconocían que en el verano uno de los motivos por los que no se sesionó, justamente pues estaban con esta interna que se declaró una semana antes del 1 de marzo. Exactamente, por eso el planteo era, bueno, no sesionan teniendo temas
digamos, tan sensibles como la ley Lucio, la de lengua de señas, ¿por qué no se sesiona? Por más que Juntos, es más, nadie entendía. Es más, podías decirle, ¿ves? Juntos por el Cambio no quiere sesionar, no quiere tratar estos temas pero no, tan era sensibles. la interna propia. Y era su propia interna, exactamente. Así que está todo ahí en veremos, vamos a ver si avanza. Pasamos a la siguiente plaquita de las comisiones que no se conformaron. Bueno, el Código Procesal Penal Federal implementa el sistema acusatorio, que es clave para acelerar los procesos judiciales, porque ¿qué pasa? Cambia el enfoque de la investigación, que en vez de llevarla adelante el juez, como ocurre ahora en prácticamente todas las provincias, la lleva adelante el fiscal y es oral, lo vuelve al proceso mucho más ágil. Se habla de que un 50% más veloz son los procesos al pasar a ser orales y no escritos. De hecho, en la provincia de Santa Fe, a nivel obviamente provincial, ya rige el sistema acusatorio y te reconocen desde la propia provincia que es mucho más eficiente el procedimiento. Claro, acordémonos que cuando se discutió la modificación del Código Procesal Penal de la Nación, allá que se aprobó en el 2014, pero estuvo como 1 año y medio discutiéndose, hubo audiencias, hubo un montón de debate. Algo que se decía es todas las provincias, o la gran mayoría de las provincias en el régimen penal, tienen sistema acusatorio desde los 90 o desde inicios de los 2000. Y estábamos en el 2014 y el Estado Nacional para los Delitos Federales tenía sistema escrito. Entonces es como una locura. Igual en Comodoro Pi ya está el debate oral. De hecho, lo hemos visto con el proceso también de la vicepresidenta. Algunas partes sí, son orales que y otras partes no. Tienen una pata oral, pero bueno, lo ideal sería que se encamine todo de manera oral para agilizar los tiempos. Y además no solamente es más ágil, sino que el juez cumple una función de juez y no de investigador. El que investiga, como bien decías, es el fiscal o la fiscalía y le da mayor autonomía a la hora de tomar decisiones de las medidas de prueba y las medidas protectoras de prisiones preventivas, claro, ¿no? Porque si vos estás investigando, no puedes tampoco desarrollar algunas medidas de prueba porque te las pueden, recusar. Necesitas que te las avale el juez. Por eso es importante avanzar. Bueno, lo que te plantean desde el oficialismo en off de por qué no avanza esta comisión, algunos te plantean no queremos darle mayor poder a los fiscales, sobre todo pensando en Rosario, que la idea es que haya controles cruzados y demás, pero lo cierto es que además porque hay varios fiscales que están implicados. Sí, pero lo que te plantean en Santa Fe es que todas las investigaciones que se llevaron adelante con el sistema acusatorio a nivel provincial, justamente hubo jueces y fiscales más que nada, investigados. O sea que se autodepura el propio sistema judicial con la implementación del sistema acusatorio. Y también otros las lecturas que hacen es que si le das mayor poder a los fiscales, le das mayor poder a la Procuración General de la Nación. Porque esto es federal, entonces es Casal el que tiene más rol protagónico, que es un procurador general interino, ¿no? Que tienen que cumplimentar también la designación de un nuevo fiscal, un jefe de fiscales o la modificación primero de la ley y después la definición del fiscal. Bueno. Pero todo eso sigue. Entonces, para no darle más poder a Casal, están frenando esta comisión. A la vez, el Senado no trata el pliego de Rafecas, que es el candidato Alberto Fernández, para que sea Procurador General de la Nación. Igual ya llegando al último año de gobierno de Fernández, me parece que por más que esté el pliego, no tiene ya sentido. Pero es como una mamushka de trabas y empezás a entender esto no se traba por esto. Bueno, lo cierto es que todo el sistema está frenado. Mientras tanto, en Rosario, Santa Fe, se llevan adelante este tipo de delitos que se cobran vidas todos los días. Y otra bicameral que tampoco... en el caso de la bicameral anterior, la que tiene que llevar adelante la implementación del Código Procesal Penal, lo cierto es que el año pasado, en junio, los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, elevaron los nombres, los 8 nombres, los pasaron al Senado. El Senado, Juntos por el Cambio, elevó sus 3 nombres para que integren esa comisión, y lo que falta es que el oficialismo, el Frente de Todos en el Senado, nombre a los 5 senadores restantes. Por eso puntualmente se le achaca la culpa a la vicepresidenta de la Nación, porque no se avanza con la constitución de esa comisión. Y la otra que también llama la atención que no se conforme, esta es más fácil porque ya el nombre te lo explica todo, que es la bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de seguridad interior, que tiene que supervisar y controlar a los organismos de seguridad interior e inteligencia. Bueno, ahora estamos viendo que si se mandan o no gendarmes, el número de efectivos y demás. Bueno, esta comisión bicameral debería seguir ese tema. Podría seguir adelante este tipo
de medidas que se lleven ¿Y esta a no ver. se constituyó en ningún sentido? No, está también, peor que la otra, digamos, no hay nombres, no hay nada. Habría que ver qué pasa en este caso, pero lo cierto... Son muchas de estas leyes de las bicamerales de fiscalización que se construyen en los propios procesos de transformación de los organismos, ¿no? Por ejemplo, se crea o se discute la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Implementación de la ley. Se hizo la ley que creó o que constituyó el Código Acusatorio para la Justicia Federal, se creó la Bicameral de Seguimiento. Se transformó la AFI, de la CIDE a la AFI, los organismos de inteligencia, se creó la Bicameral de Seguimiento. Y esta también debe haberse creado, estaba revisando, pedían información parlamentaria, la información sobre la Bicameral de Seguimiento y Privatizadas, que es donde van a tener que analizar en 90 días el informe del ENRE sobre los cortes de luz. Una comisión que no se constituye hace muchos años, porque la última vez que vino alguien fue en el contexto del 2015, cuando Mariano Recalde fue requerido para dar informes sobre la situación de aerolíneas. Entonces hay muchas como esta que no son permanentes, son las especiales. Exacto, se activan para alguna situación. Algunas circunstancias. Exactamente. Por ejemplo, la interpelación de un ministro o si hay que recibir un informe de los ministros respecto a temas en particular. Es un contexto donde ameritaría por ahí reunirse. La del Código Procesal Penal desde ya, porque se va demorando la implementación que solo hasta ahora rige en 2 provincias, y como decía, ya en casi todas las provincias existe y estás para los crímenes ordinarios. ¿Cómo? En todas las provincias. Para los que exactamente que quedan a nivel provincial. Sí. Provinciales para los crímenes o para los delitos ordinarios. Que ya ves que las provincias avanzaron en ese sentido. Claro, hubo que 2 provincias que avanzaron y que tuvieron buenos resultados y se está frenando. Es cierto que por ahí la que decías o la bicameral de hidrovía se constituye, se aborda el tema y después quedan en el olvido, se desarman, lo que fuera. Pero además se le dio ese poder a la bicameral de seguimiento porque el seguimiento iba a ser justamente como todas las bicamerales en términos generales, cuando tuviera que venir quien está en la procuración a dar informes de cómo venía la implementación a nivel nacional. Pero como después hubo una modificación por decreto de la ley, el decreto reglamentario que implementaba la ley a partir del 1 de marzo del 2016, se le dio esa facultad a la Comisión Bicameral, que antes tenía una facultad más revisora. Claro. Ahora tiene un rol de implementación del Código Procesal Penal, que lo hace más engorroso de lo que debería ser. Exactamente. Sí, eso llama la atención. Eso pero fue parte de la modificación del 2016 del decreto, justamente. Por ahí uno con buenas intenciones que quiere que quede en manos una bicameral para que sea más prolijo, o muchas veces lo hace justamente para frenar un tema. Claro. Entonces, bueno, yo imagino en este caso era para que sea más ordenada. Lo que pasa es que se planteaba en ese momento, recordemos que cuando se discutió el Código Procesal Penal, primero se decía, bueno, todas las provincias tienen la experiencia del acusatorio hace por lo menos 2 décadas. El Estado Nacional tiene, a través de la Justicia Federal, intervención en las provincias en determinadas causas específicas, no son todos los delitos, son algunos. Bueno, para esos delitos hay que llevar la justicia no de Comodoro Pi, no traer todo a Comodoro Pi, porque es el único lugar donde tenía asiento la justicia federal, sino distribuirla por todo el país, porque los delitos tienen incidencia territorial. Tienen una investigación centrada acá en Buenos Aires, pero deberían estar en lo local porque también se analizaba en ese entonces la incidencia en la justicia federal, o la dificultad de alcanzar desde la justicia federal a la persecución de aquellos delitos que se daban en los territorios, y se implementó en Salta y Jujuy principalmente por lo que pasaba en su momento con la frontera, una frontera muy caliente, con el tráfico no solo de estupefacientes, sino de mercancía común y corriente. Bueno, también obviamente la situación que se estaba dando en ese contexto en Bolivia en aquel momento. Entonces me parece que un poco tuvo que ver todo con eso. Y son formas también de seguir dándole poder a Comodoro Pi, que es el principal lugar donde está asentado la justicia federal, y no diversificar, en todo caso, por las causas que se dan también, que tienen involucrados a personas del Estado Nacional o de las provincias, o los conflictos entre las provincias, que son los delitos federales que también analiza la justicia federal, que, bueno, no aparecen en el horizonte, ¿no? Hay mucho que analizar del proceso judicial, no solamente es cumplir la ley. Por eso en este sentido, la semana pasada el Frente de Todos salió a decir, ustedes no avanzaron con la ley de reforma judicial que justamente buscaba eso, diluir un poco el poder que concentran los tribunales de Comodoro Pi
justamente llevando la justicia federal a distintos puntos del país. Y lo cierto es que esta iniciativa también va de la mano, esta bicameral, perdón, o la implementación del Código Procesal Penal va de la mano con el proyecto que se va a dictaminar esta semana, que es el de fortalecimiento de la justicia federal, que justamente lo que hace es crear los cargos para la implementación de este Código Procesal Penal. Claro. Por eso, si no se avanza con la implementación, la otra ley va a quedar medio en la nada misma. Sí. Bueno, le vamos a preguntar a nuestro próximo invitado, que sabe mucho del sistema judicial, sabe mucho del sistema federal, así que le damos la bienvenida de esta forma al diputado Álvaro González del PRO de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentamos de esta forma. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la tercera edición. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo les va a ustedes? Muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Estábamos analizando justamente la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal, que todavía no se ha podido constituir. Y queríamos, bueno, preguntarle también en función a eso, ¿es probable que este miércoles se termine el proceso de dictaminar la normativa, el proyecto de ley que crearon, que constituyeron los diputados de la provincia de Santa Fe, de los distintos bloques, para fortalecer justamente la justicia federal de esa provincia? Esta demora de la comisión, de la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal, ¿puede incidir negativamente en la aprobación de esta ley o puede impulsarse que con la aprobación de esta ley se termine constituyendo la bicameral? Bueno, ahí lo que es bueno aclarar es lo siguiente. La implementación de la comisión bicameral es una cosa que debiéramos ya tener implementado. Ahí tenemos una mora y es bueno que lo hagamos porque se va cambiando el sistema. Ahora pasamos a un sistema acusatorio. En ese sistema acusatorio los fiscales tienen una preponderancia importante y cuando uno mira, para ir enhebrando una cosa con la otra, y cuando uno mira el proyecto que presentaron todos los diputados de Santa Fe, vinculado a cómo fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe, uno mira que hay una serie de cargos que se crean, muchos de ellos son fiscalías, son fiscalías dedicadas al narcotráfico y demás, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en los alrededores de Rosario, en San Lorenzo, en Puerto General San Martín. Entonces, me parece que una cosa lleva a la mano de la otra. De todos modos, yo siempre digo que no son soluciones automáticas, porque nosotros vamos a, seguramente la ley, el proyecto de los santafesinos, provincia en la que yo conozco y mucho, va a tener un dictamen en un despacho y ese despacho va a ser tratado en el pleno y va a tener media sanción, va a estar aprobado, pero después hay que implementar. Primero, después tiene que ser ley, ¿no? No tiene que aprobar Senado. Y después la implementación de todos esos cargos no es una solución inmediata. Es una solución mediata. ¿Por qué? Porque hay que aprobar la ley y después poner el proceso, Claro. Designar a todos y a aquellos, tanto jueces como fiscales, los concursos y demás. Eso lleva un tiempo. Y los empleados judiciales. Los empleados también. Como 50 ahí hay cargos que quieren crear, en definitiva. ¿no? Pero en definitiva no puede funcionar una fiscalía si no tiene empleados tampoco. Por supuesto. Es fundamental. Va de suyo que una cosa lleva a la otra. Y por otro lado, la implementación del nuevo Código Procesal Penal es una cosa que también viene demorada, y es un tema que va a agilizar mucho el proceso, porque hoy todos saben que los procesos los llevan adelante en la parte sumaria del proceso el juez de la causa, y con este nuevo sistema lo que estamos corriendo es que esa investigación la haga el fiscal y el juez quede para el final del proceso. Por lo cual me parece a mí que es un tema interesante, vos bien lo planteabas, en Salta y en Jujuy, creo que es la otra provincia, ¿no? Salta y Jujuy. Ya están implementados. En la provincia de Santa Fe es la próxima a implementarse y me parece que ahí tenemos que poner el foco y esto ayudaría a darle más velocidad a las causas. Básicamente aquellas causas que hoy están conmoviendo a la ciudad de Rosario y a todo el sur de la provincia de Santa Fe, que tienen que ver con el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado. Le quería preguntar porque no me quedaba, no recuerdo bien, pero
el proyecto de fortalecimiento de la ley de la justicia federal en Santa Fe incluye también el despliegue de auxiliares de la justicia como peritos, porque parte también de la discusión que hay es que la justicia tiene como retrasado su equipamiento técnico, su capacidad investigativa, porque es muy precario el sistema, ¿no? En general están los fiscales con sus secretarios y asistentes medio en soledad y hay poco cuerpo de peritos, hay poco cuerpo de peritos científicos, tecnológicos, ni que hablar de balística, casi siempre interviene un poco la policía, pero hay un déficit de expertise en algunas de estas materias como cuerpo específico perital. Ese tema me parece que lo tenemos que resolver desde otro ángulo, que es el ángulo del Consejo de la Magistratura, y una vez que nos metemos con este proyecto ya hecho ley y con todo el proceso de puesta en funcionamiento de la nueva cantidad de lugares y cargos, ahí vamos a tener que acompañar desde el Consejo de la Magistratura con todos aquellos digamos, auxiliares de la justicia que necesiten para funcionar. Y me parece a mí que, dada la gravedad de las circunstancias, en este esquema no va a haber inconvenientes de tipo de discusiones políticas ideológicas. Me parece que ahí lo que va a haber es una decisión de todos de dotar a los nuevos fiscales y a los nuevos jueces de todo lo que necesiten para poder llevar adelante su gestión. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Lo saluda Antonio Ricovene. Quería preguntarle, bueno, si pudo conversar con algunos de los exmiembros del gobierno de Cambiemos que están citados para participar mañana en la comisión de juicio político, el exministro de Justicia Germán Garabano. También va a estar, bueno, uno de los asesores del expresidente Mauricio Macri, José Torello, está en la lista de invitados. Y también Fabián Pepín Rodríguez Simón. Quería saber, bueno, si pudo conversar algo con ellos, si espera que se presenten, que no se presenten. Algo conversé, el doctor Germán Garabano mañana tenía un compromiso en Córdoba, asumido con anterioridad, así que mañana no va a estar. El caso de Torello es distinto, Torello es senador nacional hoy. Me parece que cuando uno tramita un juicio político, la sala acusadora es la es la Cámara de Diputados de la Nación y la sala juzgadora es el Senado de la Nación. Siendo senador, me parece a mí que es incompatible que venga como testigo de la comisión. ¿Por qué? Pero esta es una opinión mía. Es una opinión mía porque mañana él va a estar sentado juzgando. No puede ser testigo en una causa que después va a tener que ser juez. De todos modos, Sí. Esto es mi opinión. No sé lo que va a hacer José Torello mañana. Y Pepín, yo hasta donde sé, por lo que he visto en la comisión de Pepín Rodríguez Simón, que es el otro que me preguntaste, hasta donde sé, yo sé que han oficiado al... ¿Cómo se llama? Interpol. A Interpol. Ahí no me salía la... Te interpreto, ¿viste? Me interpretaste muy bien. Han oficiado a Interpol para que Interpol, creo que incluso ya respondió que saben dónde ubicarlo a Rodríguez Simón, pero que tienen que esperar que se resuelva su situación en el ámbito de la justicia uruguaya y que están impedidos de actuar. ¿A usted le gustaría escuchar el testimonio de Rodríguez Simón? Me parece que le gustaría el que lo pidieron. ¿Y a usted como miembro de la comisión? Porque no sé por qué lo llaman a Rodríguez Simón. O sea, hay toda una movida dentro de lo que es la Comisión de Juicio Político de tratar de darle verosimilitud a un relato. Pero bueno, cada uno tiene las herramientas que tiene y para eso existen las instituciones. Yo lo que estoy viendo en la Comisión de Juicio Político es que hay una serie de... Y si vos mirás la lista de la mañana de los testigos que van a ir a declarar a la comisión, yo no sé qué tiene que ver el personal del Hospital Posada con el juicio político a la Corte, por sentencia, porque esto es, digamos, me parece a mí que es más una puesta en escena que tratar de llegar a la verdad que se pretende llegar. Pero eso no creo que yo sea el dueño de lo...
Los testigos que vienen del Hospital Posadas no son víctimas de Luis Muiña, justamente el fallo que permitió implementar el 2x1. ¿Analizando el fallo? ¿Perdón? ¿O estamos analizando el fallo? No, los si estamos efectos. Analizando el fallo, estamos cometiendo un error. Si estamos analizando el fallo, estamos cometiendo un error. Porque si hay una cosa que queda clara es que en la justicia no se puede juzgar a los jueces por su fallo. Y el fallo está ahí. O sea, ¿qué tiene que hacer? No le encuentro sentido. Eso ya fue discutido. Después de que fue discutido y que hubo un fallo del 2x1, después hubo una ley del Congreso y esa ley se aplica y buenas noches, hasta luego, se terminó. Ahora, la vez pasada trajeron también a Patricia Izaza, una señora que había tenido una tragedia de vida vinculada a los peores años de la Argentina, y la verdad es que era cuando Rosati era intendente. Y dijo un montón de cosas la señora, con todo el derecho del mundo a decir lo que ella estime conveniente, pero que después fue contratado que no era así, no importa, qué sé yo. Pero la verdad es que al final de la cuestión, o a los fines de la cuestión, es donde yo no veo que este tipo de cosas ayuden a formular una apreciación que tiene que terminar generando que hubo o no hubo mal desempeño, porque en definitiva lo que la Comisión de Juicio Político tiene que resolver, el mal desempeño no es un tipo penal, es una conducta. Entonces me parece que escuchar a víctimas del Posada es como si yo mañana, cuando viene la víctima del Posada, le preguntara si hubo un vacunatorio VIP. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero el tema justamente vinculado al caso Muiña, que haya habido un cambio en la doctrina de la Corte y en ese sentido tenga que ver este caso en particular, ese cambio específico de una doctrina que venía teniendo la Corte específicamente con los casos de lesa humanidad, ¿no es algo que tenga que analizarse en este contexto? Sobre todo porque hay algunas sospechas sobre la forma en que se cambió ese voto de la doctora Hayton, sobre todo. Me parece que ese análisis ya estuvo hecho en su momento en el Congreso. Eso sacó una ley que resolvió una situación. Yo en aquel momento, acordate que le habían pedido juicio político a toda la Corte. Sí. Yo era presidente del juicio político. Sí, sí. ¿Cómo resolvimos esa situación? Con una ley. Y la ley dio por tierra el 2x1, y bueno, hay algunos doctrinarios, en este caso el doctor Rosenkranz, que sostiene esa posición. Y la verdad que yo vuelvo a repetir el concepto. El concepto es: no se puede juzgar a los jueces por su sentencia. Me parece a mí, esto es lo que es tradición en el ámbito jurídico. Ahora, que hay un grupo, que haya un grupo de diputados, que haya un espacio político que pretende juzgar a los miembros del tribunal por sentencia, tanto sea en este caso de Muiña del 2x1, como por el Consejo de la Magistratura, como por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, eso es lo que estamos discutiendo. Para mí es válido discutir esto porque no tiene, no se ajusta a derecho, pero son opiniones, y ustedes saben muy bien, porque son cronistas del Congreso, que nosotros, si hay algo que somos especialistas en discutir, así que... ¿Qué tal, diputado? Débora de Urieta lo saluda. Lo vuelvo a llevar a Santa Fe. La semana pasada la senadora Juliana Di Tulio planteó que actualmente Santa Fe se encuentra en estado de emergencia porque en diputados, la oposición, Juntos por el Cambio, no acompañó la reforma integral de la justicia. Aquella que primero Cristina Kirchner había dicho que se llamaba erróneamente reforma judicial, ahora es una reforma integral. Si coincide con esa afirmación que hizo Juliana Di Tulio, si hubiese cambiado algo hoy en Santa Fe de haberse sancionado esa reforma. Contestarte eso es contrafáctico. Yo lo que le podría decir a la senadora Di Tulio, que por qué no sacan lo que tienen ahí en la comisión de acuerdo, que son 4 jueces que están para ser nombrados en la comisión de acuerdo, que ya pasaron todo el proceso, que ya pasaron por el Consejo de la Magistratura, que ya se elevó la terna, que el Poder Ejecutivo eligió y que están ahí para ser nombrados. Entonces, en lugar de hacer elucubraciones en función de lo que hubiera ocurrido si hubiera salido una ley,
lo que tenés a mano, resolvelo y después discutimos lo otro. Si no, parece ser que estamos discutiendo lo que no hicimos y lo que tenemos que hacer, lo tenemos ahí enfrente de nuestro y no lo hacemos. Y diputado, bueno, también quería preguntarle por la agenda que está pendiente acá. ¿Usted espera que la oposición, bueno, compañeros suyos del Interbloque presentaron un pedido de sesión para el 22? Para el 22, así es. De un tema, bueno, que se viene trabajando bastante, hay 14 proyectos. Él está en la Comisión de Finanzas, le toca ir. A ustedes están en la Comisión de Finanzas, es cierto. Bueno, espera que por lo menos puedan poner el tema en el centro de la discusión. El oficialismo ya lo hizo públicamente, su deseo de sesionar el 28. Espera que con esto puedan llegar a algún acuerdo, trabajar el tema en la comisión. ¿Cómo se lo imagina? Me imagino que si hay una cosa que me conocen tus compañeras de mesa ahí, es mi optimismo. Soy una optimista permanente, intentar llegar a un acuerdo, lo que no siempre se logra. Veremos a ver cómo se arma esa sesión. Nosotros venimos desde hace ya casi 100 días, 120 días, o 110 días, venimos de un sistema en donde pareciera ser que las sesiones solo son aquellas que son sesiones extraordinarias con un temario que no es acordado con la oposición, que es un temario propio del oficialismo, y cuando consiguen los números, hay quórum, se tratan y se sancionan las leyes. Nosotros pretendemos que tengamos un orden en donde las sesiones vuelvan a ser ordinarias y donde se pueda discutir una agenda en donde no solo sean tratados los temas que le interesan al oficialismo, sino aquellos temas que también nos preocupan a la oposición, como por ejemplo la ley de alquileres. ¿Y cómo lo ve eso? ¿Qué posibilidades hay? Porque también siendo parte de Juntos por el Cambio, las autoridades, los bloques deben estar debatiendo en ese sentido qué estrategias se van a llevar adelante. En ese sentido, tengo que decirte absolutamente franco, hoy justamente vi, comunicó Cristian Ritondo en el bloque que íbamos a hacer una reunión para tratar todos estos temas, creo que no sé si es mañana o en el, digamos, en el devenir de esta semana, para ir poniendo a todos los diputados en auto de cómo están las negociaciones y aquellos que están en distintas comisiones en donde se están tratando los proyectos, puedan informarnos en qué estado está. Y respecto a los créditos UBA, que el miércoles van a estar debatiendo un rato antes de esta convocatoria de sesión, ¿qué expectativa tiene de una solución posible? ¿Cuál es el aporte que pueden hacer ustedes desde la Cámara con un proyecto de ley ante este acuerdo o esta política que se llevó adelante durante la gestión anterior para promover el crédito? Las reuniones que tuvieron en el 2022 fueron más informativas para conocer un poco el estado de situación, pero ¿cómo se puede incidir? Bueno, ahí tendremos que ver, escuchar. Nosotros hemos escuchado tanto a aquellos que han tomado créditos UBA como a aquellos que han otorgado créditos UBA. Lo que ocurrió con el crédito UBA es que la mayor base de actualización estaba basada en la inflación. Entonces, con inflación de un año como el año pasado, casi 100 puntos, y con lo que viene este año son otros 100 puntos, pareciera ser que para algunos se les torna casi imposible de seguir pagando esos créditos. Lo que no quita que hay ahí que encontrar una fórmula en donde aquellos que prestaron la plata puedan tener también una opinión en el sentido de decir no seguir rompiendo contratos. Exacto. Sino que nunca más se va a poder generar un crédito hipotecario, porque cada vez que haya algún vaivén en la historia económica de nuestro país, que los hay y mucho, todos los contratos se rompen. Entonces me parece que ahí hay que encontrar una fórmula y en eso vamos a estar trabajando seguramente en esta semana. Y vuelvo al tema judicial. Yo voy con Lila y con las preguntas. Mencionó varias veces el Consejo de la Magistratura. Vamos, Débora. Tema judicial. ¿Está funcionando el Consejo de la Magistratura? ¿Cuándo se reúnen? El miércoles. El miércoles a las 9 de la mañana, 9:30, estamos citados en un temario en donde se pretende fijar dos o tres puntos. Uno de ellos, el más importante, es cómo ustedes saben que el Consejo de la Magistratura tiene distintas comisiones. Tiene la Comisión
votación, de disciplina, la Comisión de Administración Financiera, la de Reglamentación. Ese tema todavía, si bien es cierto, están designados 19 de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, ese tema todavía no fue discutido. Esta es la primera reunión que va a ser el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Y cuándo fue la última reunión no sé. del Consejo? Yo ingresé al Consejo de la Magistratura después de todos los idas y vueltas, ¿te acuerdas de diciembre? Designaciones. Hay que hacer un amparo, bueno, toda una serie de cuestiones. Yo estoy jurado hace aproximadamente 30 días. O sea, el Consejo de la Magistratura anterior terminó en diciembre, con lo cual todo este tiempo no ha funcionado. Estaba pendiente la integración del estamento de los senadores, que se resolvió estos días, dejando aparte la discusión que está planteada en términos de si Doñate es el senador que tiene que ocupar el cuarto lugar o si es Luis Juez el senador que debe ocupar ese lugar. Eso está judicializado. En una primera instancia pareciera ser que le habían dado la razón al senador Doñate, en segunda instancia le dieron la razón al senador Juez, y la Corte lo que ha decidido, que en este caso el presidente de la Corte también es presidente del Consejo de la Magistratura, lo que ha decidido es que juren 3 senadores y se quede hasta que se resuelva el tema en sede judicial de si tiene razón Doñate o tiene razón Juez. ¿Y quién tiene que resolverlo? ¿Cómo? ¿Quién tiene que resolverlo? Porque si la primera y segunda instancia ya está, la Corte Suprema tiene que resolverlo. Exactamente, la Corte. La Corte es la que tiene que resolver esa situación. La Corte, acuérdense ustedes cómo se desencadenó toda esta situación. Se desencadenó cuando el Frente de Todos dividió su bloque y la Corte entendió que esa división respondía a un ardid, no me acuerdo cuál era, ardid seguro era la palabra. Ardid, no me acuerdo qué otra palabra había dando vuelta, que en definitiva, para mí lo importante de lo que dice la Corte, más allá del ardid o del atajo encontrado para resolver la situación, me parece que lo importante es cuando dice, en definitiva, todo esto lo hicieron para quitar la representación a las minorías, que es eso lo que nosotros reclamamos. Y reclamamos también en diputados. Y entonces ahora quedan, de los 4 miembros de la Cámara de Diputados, 3 representan a... Diputados son 4. 4, 2 del oficialismo y 2 de la oposición. De todo, Roxana Reyes y yo, uno por la Unión Cívica Radical y otro por el PRO. Y senadores está el senador Recalde, la senadora Pilati de Vergara y el senador Vichy de Corrientes. Y la que queda, digamos, en discusión es el lugar que tiene que resolver la Corte, si le corresponde a Doñate o le corresponde a Luis Juez. Diputado, yo le quería preguntar por otro tema también, no sé si después Débora va a volver... ¿Terminaste la agenda judicial? Ya terminé. Ya tema está. judicial. Ahora pasamos al otro tema. No, lo que tiene que ver con lo que va a ser la primera visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi, prevista también para la semana siguiente. ¿Cómo se lo imagina? Si estuvo trabajando en algunas preguntas, usted lo conoce a Rossi de hace varios años. ¿Cómo imagina que puede llegar a desarrollarse y por dónde entiende usted que van a estar los principales puntos de la oposición? Yo creo que si hay un dirigente del Frente de Todos que conoce el Parlamento, será Agustín Rossi, ¿no? Ha sido, no en esta etapa, sino en etapas anteriores, ha sido 2 o 3 veces presidente del bloque del Frente de Todos, con lo cual en aquel momento era Frente para la Victoria, después fueron mutando los nombres, pero en definitiva el cargo lo ejerció Agustín. Yo lo conozco mucho a él, lo conozco de Santa Fe. Ustedes saben que mis primeras armas en política las hice allá, con lo cual Agustín lo conozco de otra vida, digamos. De chiquito. De cemento, como se dice ahora. Es hábil declarante, es Agustín Rossi, así que yo creo que él conoce perfectamente el Parlamento, sabe cuáles son las reglas de juego. Nosotros estamos preguntando sobre 2 o 3 temas que tienen que ver básicamente con temas que están vinculados a la energía y a la concesión tanto de Denor como de Desur. Bien. Y lo que ha ocurrido últimamente respecto a los cortes,
estamos preguntándole algunas cosas que tienen que ver con la economía, la inflación y demás. Estamos preguntando también sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema previsional. Bueno, los temas que normalmente son de agenda pública, y en este sentido me parece que escucharlo al jefe de gabinete va a ser bueno, entendiendo que este es un jefe de gabinete que le toca, al poco tiempo de asumir, estar presente en el Congreso. Nosotros, en la anterior gestión del anterior jefe de gabinete, vino una sola vez al Congreso. Quería preguntarle, ya que dejó picando entre las preguntas que van a hacer, el ENRE advirtió que iba a enviar un informe en 90 días aproximadamente, un poquito menos, ya han pasado varios días, sobre los cortes de los servicios en el AMBA, sobre todo de Edesur y Edenor. Se tiene que constituir, dijo el Ministerio de Economía, que lo iban a enviar en definitiva a la Comisión de Seguimiento de las Empresas Privatizadas. ¿Ya estuvieron discutiendo ustedes cómo se va a integrar? ¿Tiene que conformarse esa comisión? ¿Lo van a discutir en esta reunión que van a tener? ¿Es uno de los temas de agenda que tiene previsto para discutir en la convocatoria que hizo Ritondo? ¿Cómo analiza que va a ser? Posiblemente así sea. Nos parece de absoluta necesidad que esta discusión se dé. Son empresas que tienen un universo de prestación de servicios muy grande. En lo que ha ocurrido en la última semana, en 15 días, hubo casi 120.000 personas sin luz. Es una catástrofe eso, con los calores que hizo, temperaturas que superiores a los 40 grados. Y me parece que la empresa no ha estado a la altura de las circunstancias, y en este sentido será muy bueno ver qué tipo de informe ha elaborado el ENRE, más allá de que hasta donde sé, creo que el gobierno ha metido un veedor adentro de Edesur. Hay que ver con lo que se encontró, y bueno, y la empresa tendrá que dar la respuesta que la sociedad necesita. Hay mucha gente que ha perdido cosas, pero básicamente ha perdido la calidad de vida durante 15 días de su vida, que han sido un infierno realmente. Por último, quería aprovechar para preguntarle sobre las internas en Juntos por el Cambio de cara al proceso electoral. Hemos visto, bueno, que en algunos distritos se está comenzando a desarrollarse el proceso electoral. ¿Cómo ve que se está desarrollando las candidaturas, los distintos candidatos? La semana pasada se lanzó como uno de los candidatos de Juntos por el Cambio Gerardo Morales. Obviamente el jefe de gobierno porteño viene planteando su candidatura hace distintas semanas, pero en distintos actos, distintas ocasiones. Hay varios de los referentes de su espacio o diputados de su mismo bloque que son candidatos o quieren ser candidatos a presidente, a gobernador. ¿Cómo está analizando ese proceso de internas? Bueno, ¿internas? ¿Hay internas? No sé, es la pregunta. ¿Hay internas? O sea, ¿tienen decidido quién es el candato? Sí, hay internas. ¿Tiene algo para decirnos, para compartir acá en exclusiva? Yo creo que hoy estamos siendo, digamos, hoy hay una mirada puesta sobre la interna, que hay veces que yo digo, viste que parecía que la grieta era entre los que eran K y los que eran anti-K, y hoy me parece que la grieta se ha transformado entre la sociedad y la dirigencia política, en donde la sociedad lo que reclama son soluciones a problemas que la quejan todos los días de su vida, y nosotros discutimos la interna, en donde llenamos espacio en los diarios, discutimos permanentemente, y en definitiva hay como una crispación en la sociedad contra su dirigencia, y yo creo que hay que ser muy prudente. Dicho esto, tampoco voy a ser tan hipócrita de no reconocer que las internas existen. Las internas existen y se generan previo a la presentación de lista y a la alianza y demás, se generan tensiones. Ahora, lo que hay que tener siempre presente, por lo menos los que peinamos cana y tenemos algunos años en esta actividad, lo que hay que pensar es que siempre el día después de gane quien gane, todos juntos tienen que enfrentar a quién va a ser el próximo adversario en la elección general. Entonces nosotros ahora estamos en un proceso previo a la conformación, tanto en la coalición de Juntos para el Cambio como en la del Frente de Todos. Todos tenemos una discusión interna, esa discusión interna tensiona, hay que tratar de tener la templanza necesaria para que cada uno pueda explicar por qué quiere representar a su sector
eso se lo va a decidir la gente en agosto y vamos a dar la discusión en octubre. ¿Pero cree que viene muy tensa la situación entre las distintas expresiones? Sí, como todas las internas, siempre hay algún pico por ahí, un poco más subido de tono, pero tampoco es tan grave. No hay que asustarse. Yo lo que intento en mi vida es desdramatizar. Bien, bueno, es un buen concepto para la vida. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición. Gracias a ustedes por estos minutos que me dan. Hasta luego, hasta la próxima. Bueno, para el diputado desdramatizar es la tarea. Qué difícil en este país cargado de drama y de nostalgia. Necesitamos drama, si no, ¿de qué escribimos? ¿De qué escribimos? Bueno, ya nos estamos yendo, pero antes de irnos vamos a reiterarles que el sábado 25 de marzo se va a estar pasando aquí en las escalinatas del Congreso. La película se va a proyectar Argentina en 1985 en el contexto de los 40 años de democracia, ¿no? Va a ser un evento cultural importante, es una linda manera de disfrutar el cine al aire libre. Va a ser también una forma de terminar los homenajes que se hace y lo que significa también la rememoranza del 24 de marzo con todos esos horrores que fueron juzgados por primera vez en el contexto del juicio de las juntas. Seguimos igual juzgando genocidas, no solo en el 85. Hoy también hay juicios que hay que seguir, que se pueden seguir y transmitir. Siempre recomiendo el sitio La Retaguardia, que ahí están todos los juicios. Pero bueno, 1985, ya hablamos de que la vimos. Sí. Pero también, Débora, vi la que nos ganó. Vi Sin Novedades en el Frente para nuestro espacio cultural. ¿Y qué te pareció? Mucho, me gustó, entendí por qué nos ganaron. Es una película más larga, una espectacular fotografía, aunque es una remake. Yo no sabía, me enteré por vos. ¿Viste? No lo sabía. Y es también una discusión también en torno a, a la Primera Guerra Mundial. Es linda la película, tiene, eso que decía, una gran fotografía. La recomiendo mucho para verla, obviamente. ¿Es linda o es muy de guerra? A mí las películas de guerra no me gustan. No, ¿sabes qué? He visto películas de guerra más sangrientas. No es tan sangrienta como otras, está muy basada en las personas, en la subjetividad de los soldados, ¿no? En entender que vas a la guerra, a defender a tu país y de repente te encontrás con algo que nadie te contó ni te explicó y que nadie te ayuda, ¿no? Sí, tampoco es tan táctico, es más humana, tiene un costado más humano. Es muy humana. Se deja ver, Tiene una hermosísima fotografía. Si te gusta ver esos paisajes increíbles, esas tomas largas y significativas que te transmiten un montón de sensaciones, es una película para eso. Bueno, la voy a Así mirar, que te la entonces recomiendo. También vi la que yo me pareció espectacular, es la que se ganó el Oscar, todo el tiempo, en todas partes, al mismo tiempo. Amo los multiversos y para mí es una suerte de interpretación de una reversión de Matrix. La voy a tener que ver, me parece. El domingo a la tarde. Dale, mirá el domingo a la tarde si la comentamos el lunes. Bueno, nos vamos. Gracias, Débora. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, porque el viernes es feriado por el Día de la Memoria. Chau, Antonio. Nos vemos pronto, en cualquier momento, aquí en el Vaticanal. Acá seguimos. Hasta luego. Chao, sigan aquí en DTV. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. La deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación. Lo que conocemos como reconocer es reparar, que es esa jubilación para las compañías travestis que tienen más de 40 años, porque si bien hubo un montón de avances en la inclusión de las compañeras travestis, lo cierto es que para las que son mayores, el cupo laboral, por ejemplo, no es una opción porque ya están más grandes, porque ese nivel de violencia estructural deja muchas secuelas en su subjetividad y en su cuerpo físico. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados